Bienvenidos a AlphaFix, su canal preferido de fanfics. Disfruten el vídeo de hoy y únanse a Patreon, se subirá muchos más fanfics ahí. Que comience. Capítulo 16. Capítulo 16, el despertar de Susanoo. Bueno, eso tenía sentido. El genjutsu de Kaede era ciertamente extraño, tan sutil que ni siquiera el Mangekyou podía detectarlo. Pero esta vez, lo había lanzado sobre más de 100 personas simultáneamente. Desde cualquier ángulo, un genjutsu así no podría ser utilizado a voluntad. Después de todo, el aterrador Kotoa Matsukami de Shisui tuvo un tiempo de recuperación de varios años. Para controlar a tanta gente a la vez, Kade probablemente no podría volver a usar esa técnica durante mucho tiempo. Por lo menos, durante su batalla, ya no tenían que preocuparse por atacar las ilusiones. Pero, ¿fue realmente así? Kade sonrió en silencio. Sus sentidos evolucionados le permitieron escuchar claramente su conversación. La verdadera razón por la que no usaba a Kinka Suigetsu, flor de espejo, luna de agua, era para probar el alcance de su fuerza actual. Después de su evolución de cuerpo completo, siempre había confiado en el Mangekyou y el Kinka Suigetsu en combate. Ahora que había dominado el Mangekyou, era hora de reencontrarse con sus otras habilidades. Así que dejémosles que sigan adivinando. Activando su Genjutsu, Kade apareció instantáneamente entre los dos. Con un movimiento de su espada, atacó a Hiruzen, quien se apresuró a bloquearlo. Itachi aprovechó la oportunidad para golpear la espalda de Kaede. Pero al momento siguiente, Kaede desapareció nuevamente, reapareciendo a cierta distancia. ¿Otra técnica espacio-temporal? El rostro de Hiruzen se contrajo de frustración. Era dolorosamente consciente, con tal técnica, Kade podía ir y venir a su antojo. Incluso si ganaran la batalla de hoy, no podrían evitar el escape de Kaede, lo que lo convierte en la mayor amenaza de Konoha. Pero Itachi, que había estado observando atentamente, dijo: Okage-sama, he descubierto la técnica espacio-tiempo de Kaede. Los ojos de Hiruzen se iluminaron al instante. Dime. Itachi explicó. Cada vez que usa esta habilidad, no aparece desde un punto ciego. Esto sugiere que su técnica requiere un medio, al igual que el dios del trueno volador del cuarto Hokage. Según mi observación, cada vez que activa su habilidad, deja algo atrás. Un kunai, un shuriken o incluso pequeñas piedras. Al oír esto, la mente de Hiruzen se aceleró. Ya veo. La técnica de Minato le permite reaparecer cerca de kunai marcados. El Genjutsu espacio-temporal de Kaede debe implicar intercambiar posiciones con objetos marcados. Y justo ahora, esa piedra debió ser lo que marcó durante su ataque. Poco a poco, los dos desentrañaron rápidamente el misterio de la habilidad de Kaede. Pero Kaede no iba a quedarse parada mirando. Antes de que pudieran terminar su conversación, él ya estaba corriendo hacia ellos. Tu análisis es bueno. ¿Pero realmente tienes lo necesario para rebatirlo? Con un solo empujón, más de 10 luces de espada envolvieron a la pareja. El rostro de Itachi se contrajo de alarma. Su velocidad aumentó de nuevo. Ambos rápidamente blandieron sus armas en defensa, silenciosamente agradecidos de que Kaede los hubiera apuntado a ambos juntos. Si alguno de ellos se hubiera enfrentado a él solo, no habría durado ni siquiera tanto tiempo. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. En solo unas cuantas respiraciones, Kaede había desatado innumerables golpes. Hiruzen e Itachi fueron completamente reprimidos. Con esta intensidad, Itachi pudo aguantar, pero Hiruzen, al ser mayor, comenzó a flaquear rápidamente. En cuestión de minutos, se quedó sin aliento y sus ataques disminuyeron drásticamente. Kaede, por el contrario, no mostró signos de fatiga. Su velocidad siguió siendo aterradora. No puedo seguir luchando contra él en combate cuerpo a cuerpo. Apretando los dientes, Hiruzen obligó a su bastón a explotar hacia afuera, agrandándolo varias veces y lanzando a Kaede hacia atrás. Solo entonces estiró rápidamente sus doloridos brazos. Le gritó a Itachi. No debemos dejar que Kaede se acerque otra vez. Itachi tenía a Susanoo para defenderse, pero Hiruzen no tenía nada. Incluso con Itachi recibiendo algo de presión, Hiruzen no pudo desperdiciar la concentración para tejer sellos manuales para jutsu. Eso significaba que no podía aprovechar su mayor fortaleza como el profesor del mundo shinobi. Desde que envejeció, la especialidad de Hiruzen había sido el ninjutsu complejo y diverso. Después de gritar, Hiruzen le hizo una señal a Itachi y comenzó a tejer sellos manuales. Fton. Daitopa. Liberación de viento. Gran avance. Itachi comprendió inmediatamente y también formó sellos. Katon. Ankaki no Jutsu. Liberación de fuego.
Gran técnica de bola de fuego. Con plena potencia y el viento alimentando las llamas, una bola de fuego abrasadora de varias docenas de metros de ancho se lanzó hacia Kaede. El intenso calor hizo que Kaede entrecerrara los ojos. ¿Una técnica combinada? No está mal. Tras respirar profundamente, no se molestó en hacer llamativos sellos con las manos. En lugar de eso, invirtió su control sobre Kinka Suigetsu, apoyándolo en su cintura. Batmujutsu. Ya ido desenvainar la espada, entonces, cortó con todas sus fuerzas. En un instante, se desató un arco cegador de luz de espada. Aura de espada. Su evolucionada habilidad con la espada había alcanzado ya el punto máximo de la maestría samurái. Con su cuerpo físico superior, podía decir con confianza. Ningún samurái en el mundo shinobi podría igualar este corte. Ni siquiera Anfm la salamandra o Mifune en el país del hierro. La luz de la espada chocó con la bola de fuego y la partió en dos. Las bolas de fuego divididas pasaron rápidamente junto a Kaede, destruyendo todo lo que había detrás de él durante decenas de metros. Pero el aura de la espada de Kaede continuó hacia adelante, apuntando directamente a Hiruzen e Itachi. En ese momento crítico, Itachi dio un paso adelante. Susanoo se manifestó una vez más, avanzando a su segunda etapa. Con un movimiento de la Totsuka no Tsurugi, espada de los 10 puños, finalmente disipó el aura de la espada. TCH, ¿ya sacaste tu carta del triunfo? Kaede meneó la cabeza con desinterés. Parece que ese es tu límite por ahora. En ese caso, ya no seguiré jugando. Mientras hablaba, un Susanoo azul profundo lo envolvió. Y no fue una etapa cualquiera. Fue la tercera etapa. En su mano izquierda. La Futsu no Mitama no Tsurugi, espada de la pureza espiritual. A la derecha. Una versión espiritual de Kinka Suigetsu, rodeada de relámpagos crepitantes. La pesada armadura similar a la de un Tengu agregó una presencia abrumadora, visiblemente más fuerte que el Susanoo de Itachi. El rostro de Itachi se oscureció. No esperaba que el dominio del Mangekyou de Kaede superara al suyo tan completamente. Hiruzen, por su parte, quedó completamente estupefacto. ¿Este es el poder que hace décadas se llamó divino? Kaede se burló. Una rana tonta en el fondo de un pozo. Esta es solo la tercera etapa de Susanoo. Si entrara en su forma definitiva, podría borrar Konoha del mapa de un solo corte. La boca de Hiruzen se torció. Esta es solo la tercera etapa. Itachi asintió solemnemente. Ahora mismo solo puedo con la segunda etapa. Kaede miró fríamente a los dos. Su espíritu de lucha disminuye visiblemente. Basta de hablar. Que este último golpe acabe con esto. Cruzó Futsu no Mitama y Kinka Suigetsu, luego atacó con fuerza explosiva. Una enorme ola de espadas, mucho más fuerte que antes, rugió hacia Hiruzen e Itachi. Su velocidad. Cegadora. Los ojos de Hiruzen se abrieron con terror. No hay forma de esquivarlo. Itachi apretó los dientes, sacó el Yata no Kagami, espejo de 8 tramos, y dio un paso adelante para enfrentar de frente la ola de espadas. Auge. El momento del impacto sacudió los cielos. Si no fuera por las barreras de raíces que rodean el complejo Uchiha, el sonido por sí solo podría haber matado a los civiles cercanos. Fin del capítulo. Comentario 2 comentarios. Votar capítulo 17. Capítulo 17, la conspiración de alto rango está a punto de ser expuesta. Al otro lado del campo de batalla, en el momento en que sonó la explosión, todos instintivamente dejaron de luchar y se taparon los oídos. Y justo después del sonido vino una onda expansiva abrumadora. En un instante, todos los que no estaban preparados quedaron atónitos. La batalla se detuvo abruptamente. ¿Es realmente ese el poder que un humano puede alcanzar? Unanbu miró fijamente a los dos enormes gigantes de medio cuerpo en la distancia y tragó saliva. Si tuviera que enfrentarme a algo así, probablemente moriría al instante. Un miembro del clan Uchiha cercano hizo una mueca de acuerdo. Pero pronto, la expresión de cada Uchiha cambió del asombro a la euforía. Ese poder abrumador nos pertenece a nosotros, los Uchiha. Mientras entrenemos duro y evolucionemos nuestro Sharingan al Mangekyou, nosotros también podremos ejercer ese poder. Mientras tanto, los miembros de Ryotianbu, a pesar de estar entrenados para tener una fuerte fuerza de voluntad, no pudieron evitar caer en la desesperación. Ya estaban afectados por Kinka Suigetsu, Flor de Espejo, Luna de Agua, e incluso sin que Kaede los controlara activamente, estaban siendo rechazados por los Uchiha. Ahora, con Kaede revelando poder en este nivel y comenzaron a preguntarse, ¿podría el Hokage realmente derrotar a semejante monstruo? Fue entonces cuando Naoto dio un paso adelante y gritó.
Kade-sama ya ha reprimido a Hiruzen y a ese traidor. No podemos quedarnos atrás. Oh. Todos los miembros del clan Uchiha rugieron al unísono. Naoto levantó su espada y señaló a Lambu. Maten. En un abrir y cerrar de ojos, el Uchiha cargó hacia adelante una vez más. De nuevo del lado de Kaede, Itachi volvió a levantar el espejo Yata, pero apenas podía contener la energía de la espada de Kaede. Su Susanoo continuó retrocediendo, cavando profundas trincheras en el suelo. Hiruzen se escondió detrás del Susanoo de Itachi, sin atreverse a asomar la cabeza. Después de solo unos segundos de resistencia desesperada, Itachi ya había sido obligado a retroceder decenas de metros. Y la energía de la espada no se había debilitado en absoluto. Si no fuera por la abrumadora defensa del espejo Yata, el Susanoo de Itachi probablemente ya estaría destrozado. Incluso Kaede no pudo evitar comentar. Kishimoto te malcrió mucho, ¿eh? Ataque con la poderosa espada Totsuka, defensa con el invencible espejo Yata. Pero la fuerza absoluta, no se puede compensar con un par de herramientas divinas. El Susanoo de Kaede levantó su espada una vez más. En un instante, otra ola masiva de energía de espada se dirigió hacia Itachi. Maldita sea. Los ojos de Itachi se abrieron con pánico. Una sola ola lo había empujado hasta allí. ¿Qué podría hacer contra otra? Con su vida en juego, Itachi estalló en desesperación. Giró el espejo Yata de forma antinatural y de repente saltó hacia atrás. Una maniobra inteligente. Alteró la trayectoria de la energía de la espada. Pasó junto a su Susanoo y destruyó todo a su paso, estrellándose directamente contra la barrera que Root había establecido. En el momento en que lo tocó, la barrera se rompió por completo. Luego, la ola de espadas atravesó el borde de Konoha, atravesó la muralla de la aldea y siguió avanzando hacia el bosque. No se detuvo hasta que chocó contra una montaña distante, destrozándola, antes de desaparecer finalmente. La barrera ha caído. Hiruzen palideció. Sin esto la batalla ya no podría ocultarse. No pasaría mucho tiempo antes de que todos los ninjas de Konoha convergieran en este lugar. Pero Itachi no tuvo tiempo de preocuparse. Otra ola de espadas ya se avecinaba. Esta vez no se atrevió a bloquearlo y lo esquivó hacia un lado. Aún así, la ola rozó el brazo de su Susanoo. Como era de esperar, el brazo izquierdo del Susanoo fue cortado limpiamente. ¡Qué poder destructivo tan aterrador!, murmuró Itachi con los dientes apretados. Tal vez si alcanzara la tercera etapa de Susanoo, podría mantenerse firme con el espejo Yata. La ola de espadas, ya sea por casualidad o por destino, continuó su camino destructivo directamente hacia la torre Hokage. Y sin ninguna resistencia, lo destruyó por completo. El símbolo de autoridad de Konoha, que había permanecido en pie durante casi 60 años y había desaparecido. Todo el pueblo quedó conmocionado. Innumerables shinobi saltaron a los tejados, mirando hacia el distrito Uchiha. Allí rugía fuego y humo, y apenas se podían distinguir los contornos de dos gigantes colosales. ¿Qué demonios es eso? ¿Puede el ninjutsu invocar gigantes como esos? Espera, ¿no es ese el distrito Uchiha? ¿Qué pasa? ¿Nos están invadiendo? No hay elección. Tenemos que comprobarlo. En cuestión de segundos, oleadas de shinobi se precipitaron hacia el distrito Uchiha. Los ninjas más experimentados tomaron rápidamente el control y ordenaron a los genin y chunin más débiles que comenzaran a evacuar a los aldeanos. Kaede. Hiruzen rugió con furia hacia el cielo. Ese maldito mocoso, destruyó su torre Hokage. Esto fue una bofetada en la cara. Más que eso, la torre almacenaba innumerables documentos clasificados, junto con personal que manejaba tareas administrativas vitales. Probablemente todos se habían ido. Konoha no había enfrentado tal humillación desde su fundación. En este momento, Hiruzen no quería nada más que hacer sufrir a Kaede con cada una de las técnicas de tortura en la aldea. Solo entonces se sentiría satisfecho. Me encanta esa mirada en tus ojos, dijo Kaede con placer. Abrió los brazos. ¿Tanto quieres matarme? Vamos. Estoy aquí, Hokage-sama. Ven a intentar recuperar tu orgullo perdido. La burla de Kaede solo alimentó la ira de Hiruzen. Pero hacer un movimiento ahora, ni hablar. No tenía agallas, no quería morir. No te hagas el engreído. Debería agradecerte. Hiruzen rió oscuramente a pesar de su enojo. Destruiste la barrera. Ahora todo Konoha te verá como lo que eres. Con mi ejército de 10.000 shinobi, ¿qué puedes hacer? Tú y tu clan estáis acabados. Kaede se burló. Diría que eres tú el que está acabado. Un enemigo repugnante como Hiruzen no merecía una muerte simple.
Merecía que su reputación fuera derribada, ver cómo su legado cuidadosamente construido se desmoronaba, ver a su propio clan destruido, antes de ser asesinado de la forma más brutal imaginable. Solo entonces se haría justicia. Tengo mucha curiosidad por ver cómo utilizarás ese supuesto ejército para matarme. Kaede desactivó las armas de su Susanoo y cerró los ojos con calma. No tuvo que esperar mucho tiempo. En cuestión de minutos, miles de shinobi llegaron al distrito Uchiha. ¿Dónde está el enemigo? Se atrevieron a atacar Konoha. No saldrán con vida. Espera, ese es el Hokage, Y. Itachi y Kaede invocaron a estos gigantes. ¿Qué clase de poder es este? Maldita sea, ¿esto es de lo que realmente son capaces los Uchiha? La zona se volvió caótica con la repentina afluencia de gente. Al ver el tenso enfrentamiento entre Kaede y Hiruzen, el shinobi recién llegado dudó y decidió quedarse detrás del Hokage por ahora para averiguar qué estaba pasando. Naoto y los demás parecían visiblemente ansiosos. No tenían la tranquila compostura de Kaede, y rápidamente se retiraron de la batalla para colocarse detrás de él. Kaede y Naoto intentó hablar, pero Kaede lo interrumpió con un gesto de la mano. No es necesario. Tengo un plan. Abrió los ojos y miró hacia el grupo de shinobi que se reunía detrás de Hiruzen. Ahora que todos están aquí, las cosas se pondrán interesantes. Fin del capítulo. Comentario 1. Votar capítulo 18. Capítulo 18, Hiruzen Sarutobi, ¿estás listo? A medida que más y más gente se reunía, la situación en el lado de Hiruzen comenzó a agitarse inquietamente. Finalmente, alguien no pudo evitar preguntar. Hokage-sama, ¿qué está pasando aquí exactamente? La pregunta desencadenó inmediatamente una avalancha de preguntas similares. Sí, Hokage-sama, ¿Konoha ha sido invadida? ¿Qué era esa energía de espada de hace un momento? Ese tipo de poder. No me digas que ha venido algún Kage de la otra aldea. ¿Y qué pasa con los Uchiha de allí? Esto no está bien. Algo claramente no cuadra con la forma en que actúan los Uchiha. Y el aluvión de preguntas le provocó a Hiruzen un enorme dolor de cabeza. Todavía estaba tratando de descubrir cómo eliminar a Kaede sin dañar su propia reputación. Hola Hiruzen. En ese momento, dos figuras familiares llegaron a su lado. Los dos mayores de Konoha. Koharu y Omura. Omura se acercó al oído de Hiruzen y susurró. ¿Qué pasa? ¿Algo salió mal con el plan? ¿Dónde está Danzo? Koharu también lo miró fijamente. Lo que estaban haciendo esa noche estaba lejos de ser honorable, y ahora habían causado esta conmoción masiva. Hiruzen respondió sombríamente. Como puedes ver, el plan falló. Kaede despertó el Mangekyou Sharingan y de alguna manera supo de nuestro plan de antemano. Cuando Danzo e Itachi llegaron, fueron emboscados. Itachi y yo juntos no pudimos con Kaede, y Danzo está gravemente herido e inconsciente. ¿Qué? Los ojos de los dos ancianos se abrieron de par en par, sorprendidos. Ha aparecido otro Mangekyou Sharingan. Intercambiaron una mirada, con los nervios de punta. ¿Qué hacemos ahora? Preguntó Koharu. Hiruzen frunció el ceño. Solo matando a Kaede podremos acabar con esta farsa. Aunque, eso significa abandonar el plan de exterminar a los Uchiha. Koharu y Omura intercambiaron otra mirada y no dijeron nada más. La situación ahora estaba fuera de sus manos. Solo Hiruzen podía actuar. Mientras tanto, Naoto le hizo una señal discreta a Kaede, preguntándole si debían retirarse. Después de todo, al enfrentarse a miles de shinobi, incluso si tenían confianza, no podían ser lo suficientemente ingenuos como para pensar que podían ganar una guerra total. Pero Kaede negó con la cabeza y respondió con una sonrisa tranquila. No hay prisa. Juguemos con ellos un rato más. Todavía tengo un regalito que no he entregado. Al ver esto, Naoto y los demás no dijeron más. Aún así, el fuerte agarre de sus armas delataba su inquietud. Aún así, ninguno de ellos consideró rendirse. Un Uchiha nunca se inclina ante nadie. Kaede miró a Hiruzen con una sonrisa. ¿Ya has terminado de armarte de valor? ¿Cuándo vas a actuar? Estoy realmente deseando que llegue. Hiruzen respiró hondo. Sabía que debía actuar ya. Así, en voz lo suficientemente alta para que todos lo oyeran, declaró. Hace apenas unos momentos, Uchiha Kaede incitó a su clan a la rebelión. Afortunadamente, Uchiha Itachi nos advirtió con anticipación. La multitud de shinobi de Konoha estalló en shock. ¿Qué? Los Uchiha se están rebelando. Maldita sea. Esa es una noticia explosiva. HMPH. Sabía que no se podía confiar en los Uchiha.
A raíz de su sorpresa, todos los ninjas de Konoha se volvieron hostiles hacia Kaede y los demás. Demostró cuánta desconfianza ya había hacia los Uchiha. Después de todo, para que una sola declaración de Hiruzen cambie el sentimiento público tan rápido, Hiruzen respiró aliviado. Sus palabras todavía tenían peso. Y no era mentira. Kaede lideraba una rebelión. La única diferencia era que el plan de Hiruzen para exterminar a los Uchiha había fracasado. Pero la reacción de la multitud fue incluso más fuerte de lo esperado. Okage-sama, dé la orden. Si los Uchiha se atreven a rebelarse, los aniquilaremos. Así es. No toleraremos que nadie perturbe la paz. Esas palabras de lealtad sanguinaria hicieron que Hiruzen se sintiera orgulloso. Pero no podía dar la orden de exterminar a los Uchiha delante de tanta gente. Destruiría la imagen que había pasado décadas construyendo. Menos mal que Kaede no puede leer la mente, o definitivamente criticaría a Hiruzen por esto. Entonces, en lugar de eso, Hiruzen pasó por alto a Kaede y dirigió su mirada hacia los otros miembros del clan Uchiha. Entonces gritó. Sé que Kaede simplemente te engañó. Mientras depongan las armas ahora, les prometo que solo Kaede será castigada. Ninguno de ustedes sufrirá daño. Después de esto, seguirás siendo un shinobi de Konoha. Estaba intentando conseguir que el otro Uchiha se rindiera. Desde la perspectiva de Hiruzen, los Uchiha claramente habían perdido. Seguramente alguien inteligente entre ellos aceptaría el trato. Pero subestimó el orgullo de los Uchiha. ¿Quieres exterminar a todo nuestro clan, y ahora crees que la superioridad numérica nos hará someternos? Púdrete. Los Uchiha nunca han temido a la muerte. HMPH. Ahóranos tus repugnantes mentiras. Hace mucho que te descubrimos. Así es. Planeaban aniquilar a nuestro clan. Ya hemos superado el punto de no retorno. No hay cobardes entre los Uchiha. Moriremos antes de inclinarnos. Si tengo que morir, me llevaré conmigo a algunos de los bastardos de tu clan. La rabia colectiva de los Uchiha sacudió el campo de batalla. El rostro de Hiruzen se crispó por la frustración. Esta reacción fue mucho más allá de lo que esperaba. Habían aceptado ser excluidos de la batalla. Habían tolerado que forasteros les robaran el Sharingan. Incluso soportaron ser culpados por el incidente del 9 colas y obligados a abandonar el centro de la aldea. Los Uchiha habían soportado décadas de humillación, y ahora se atrevían a mantenerse firmes. La mirada de Hiruzen se volvió hacia Kaede. Es ese tipo, él es quien reavivó su orgullo. Mientras tanto, las furiosas declaraciones de Uchiha causaron malestar entre los shinobi detrás de Hiruzen. Por lo que parece, ¿había algo más en esta historia? ¿Podría ser cierto que el Hokage planeó acabar con los Uchiha? Eso significaría que incluso los viejos y los jóvenes serían masacrados. Eso sería demasiado cruel. Aún así, a pesar de sus dudas, continuaron apoyando a Hiruzen. Después de todo, los Uchiha claramente estaban desestabilizando la aldea. Cualquiera que sean las razones, por el bien de sus familias y amigos, tuvieron que intervenir. La situación llegó a un punto tenso. Y entonces, Kaede finalmente habló. Miró a Hiruzen y dijo. Hiruzen Sarutobi, ¿estás listo para ser deshonrado? Hiruzen frunció el ceño confundido. ¿Kaede realmente estaba intentando hacer algo cuando ya estaba rodeado? Pero entonces, un pensamiento aterrador lo golpeó. Los ojos de Hiruzen se abrieron en estado de shock. ¿Podría ser y? ¿Sabía Kaede lo que él y Danzo habían hecho todos esos años atrás y? Y, fin del capítulo. Comentario 2 comentarios. Votar capítulo 19. Capítulo 19, tus atrocidades serán reveladas, una por una. Hokage Dono, pareces aterrorizado. Kaede habló con una media sonrisa mientras miraba a Hiruzen Sarutobi. Los labios de Hiruzen se crisparon, pero aún así mantuvo la compostura. HMPH. No me dan miedo las palabras de un niño rebelde. ¿De verdad? Dijo Kaede con indiferencia. Veamos si aún eres capaz de mantener esa falsa rectitud una vez que termine de hablar. En ese momento, los dos ancianos que estaban detrás de Hiruzen fruncieron el ceño. También sospechaban que Kaede podría saber algo sensible. No pudieron dejarle hablar más. Koharu se inclinó de inmediato y susurró. Hiruzen, no podemos dejar que Kaede siga hablando. Deberíamos acabar con ellos ahora. Si realmente revela ciertas cosas, el corazón de Hiruzen se tensó. Él también comprendió la gravedad de la situación. Levantó la mano con decisión y gritó. Ya que insistes en desafiar a la aldea, no mostraré piedad. Shinobi de Konoha. Por la estabilidad de nuestro hogar, detengan a estos rebeldes. Los shinobi habían estado esperando esta orden.
Con la orden dada, inmediatamente se prepararon para atacar. Para ellos, no importaba cuán fuertes fueran los Uchiha, no podrían enfrentarse a un ejército docenas de veces mayor que su tamaño. HMPH. Justo cuando el ataque estaba a punto de comenzar, Kaede dejó escapar un resoplido frío que resonó en el aire. En el siguiente instante estalló la presión espiritual. A pesar de la abrumadora mayoría del lado de Konoha, la gran diferencia en el poder a nivel del alma hizo que muchos palidecieran instantáneamente. ¿Qué era este poder? Incluso Hiruzen y los demás estaban atónitos. Había sometido a miles en un instante. ¿Era esto siquiera humanamente posible? Kaede miró fríamente a la multitud de Konoha. A ver quién se atreve a moverse. Y luego, boom. 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 De repente se escucharon una serie de explosiones. Todos se volvieron instintivamente hacia la fuente y venía del centro de Konoha, el distrito más próspero. Gritos, llantos y caos flotaban en el viento. Incluso si no estuvieran allí, podrían imaginar la devastación. El rostro de Hiruzen se retorció de horror. Señaló a Kaede con furia, tosiendo violentamente. Kaede, tos, has puesto placas explosivas en Konoha. ¿Tienes idea de cuántas bajas podría causar eso? Tos. Los ojos del shinobi de Konoha se inyectaron en sangre mientras miraban a Kaede. A este cabrón no le importaban en absoluto las vidas inocentes. Incluso Naoto y los demás quedaron en shock. No porque Kaede estuviera equivocada, sino por su despiadada decisión. Kaede no mostró ningún remordimiento. Incluso sonrió. ¿Querías aniquilar a los Uchiha? ¿Por qué debería tener piedad de ti? Ah, y por cierto, y esas etiquetas explosivas no las puse yo. Konoha se ganó muchos enemigos a lo largo de los años. Uno de ellos se hizo arquitecto y enterró esas placas por toda la aldea durante las obras. Simplemente me enteré de ello, eso es todo. Todos se quedaron congelados. ¿Quieres decir que todo el pueblo está lleno de explosivos? Gracias a su conocimiento de la trama, Kaede había enviado clones de sombra hacía horas para localizar y controlar las etiquetas. Lo que acaba de detonar fue solo una parte. Si los hiciera estallar a todos, Konoha quedaría completamente destruida. Kaede no lo dijo en voz alta, pero todas las mentes agudas de la multitud ya lo habían adivinado. Como resultado, nadie se atrevió a hacer ningún movimiento. ¿Quién sabía qué haría a continuación? ¿Acaso arrasaría con Konoha? En ese momento, la ira de Hiruzen estalló. Señaló a Kaede y gritó. Los civiles eran inocentes. ¿Qué hicieron para merecer esto? La sonrisa de Kaede se desvaneció y su expresión se oscureció. ¿Y qué hizo mal el Uchiha? Cuando Konoha estaba en peligro durante la tercera guerra Shinobi, siempre estábamos en el frente. Pero después de la noche de las 9 colas, nos culpaste y nos exiliaste del centro de la aldea, apoderándote de nuestras tierras y recursos. Incluso asignaste un escuadrón Anbu para monitorear a todo el clan Uchiha durante 8 años. Y para hacer que los aldeanos nos odien, difundiste mentiras de que ninguno de los Uchiha ayudó durante el ataque de las 9 colas. Cuando fue su orden la que nos mantuvo fuera del campo de batalla, se nos dijo que protegiéramos a los civiles. Cuando Kaede expuso la verdad de hacía 8 años, Naoto y los demás estaban furiosos. Sí. ¿Por qué los trataron como criminales? Arriesgaron sus vidas por Konoha, solo para ser traicionados por sus líderes. Para muchos shinobi de Konoha, esta fue la primera vez que escucharon algo al respecto. ¿Qué? ¿Se les ordenó a los Uchiha quedarse atrás durante el ataque? Entonces, ¿por qué el Hokage permaneció en silencio cuando los rumores los pintaban como cobardes? Espera, el Hokage planeó eliminarlos desde el principio. Esta revelación sacudió los cimientos de sus creencias, incluso más que las explosiones. Cuestionó todo lo que creían saber sobre sus líderes. Comenzaron a extenderse rumores de duda. Koharu y Omura rápidamente percibieron el peligro. Si Kaede seguía hablando, ¿cómo podrían convencer a los demás de luchar contra los Uchiha? Hazlo ya, Hiruzen. Instó Koharu. No podemos dejar que revele más secretos. Sus palabras hicieron que Hiruzen volviera a la acción. Pero ¿y qué pasa con las etiquetas explosivas? Si Kaede los activara, Konoha sería destruida y Omura se burló. ¿Cómo sabemos siquiera que dice la verdad? Además, incluso si los dejamos ir, ¿qué les impedirá detonar todo al irse? Koharu asintió en señal de acuerdo. Está claro que no les importaban las vidas de los civiles. Para ellos, incluso si todos los civiles murieran, siempre podrían reclutar más de la Tierra del Fuego. Mientras las fuerzas shinobi permanecieran intactas, Konoha resistiría. ¿Y quién no querría ser ciudadano de Konoha? Hiruzen dudó, pero no podía negar que tenían razón.
No había garantía de que los Uchiha perdonaran la aldea. Finalmente, apretó los dientes y rugió. Acabemos con los Uchiha. No podemos dejar que sigan detonando las etiquetas explosivas. Pero la respuesta que recibió fue silencio. La mayoría de los shinobi no se movieron. Los clanes nobles contaban con guardaespaldas. Incluso en caso de explosiones, podían minimizar las pérdidas. Pero los shinobi normales, sus familias vivían en Konoha. Si las etiquetas fueran reales, sus seres queridos morirían. Por eso nadie se atrevió a hacer ningún movimiento. Kade se dio cuenta y estalló en una risa desenfrenada. Oh, Okage-sama, y puede que no le importe la vida de su clan, pero no arrastre al resto de estos shinobi con usted. Después de todo, sus familias todavía están en el pueblo. El rostro de Hiruzen se puso pálido. Maldita sea, Kade había tomado completamente la iniciativa. Ignorándolo, Kade se giró hacia la multitud y se rió entre dientes. Ya que todos han sido tan cooperativos, ¿cómo podría no devolverles el favor? En ese caso, déjame compartir contigo algunos secretos poco conocidos, y, fin del capítulo. Comentario 1. Votar capítulo 20. Capítulo 20, los shinobi han perdido la voluntad de luchar. Los rostros de Hiruzen Sarutobi y los dos ancianos cambiaron drásticamente. Kaede, deja de intentar ganar tiempo con tus mentiras. Pero Kaede los ignoró por completo. Como si hablara consigo mismo, murmuró, ¿por dónde debería empezar? Es difícil decidir, así que comencemos con algo reciente. Entrecerró los ojos hacia la multitud de shinobi. Todos recuerdan cuando hace 6 años la delegación de Kumogakure llegó a Konoha para firmar un tratado de paz. Los shinobi se miraron entre sí, algunos confundidos. Pero desde dentro de la multitud, la expresión de Ieyasu cambió mientras miraba fijamente a Kaede. Otros Ikega que sabían la verdad y nunca podrían olvidar ese día también mostraron signos de inquietud. ¿Kaede estaba a punto de hablar de eso? Kade rió entre dientes. Ese evento no fue tan sencillo como crees. Esa noche, mientras la delegación de Kumo estaba en Konoha, uno de sus enviados se coló en el complejo Ikega y secuestró a la hija del líder del clan, Hinata Ikega. Pero cuando intentó irse, fue descubierto por Ieyasu, quien lo mató y llevó el cuerpo a Hiruzen Sarutobi. Entonces, los demás delegados de Kumo irrumpieron en la oficina del Hokage. Al ver el cadáver, cambiaron la situación y acusaron a los Ikega de asesinar a un enviado pacífico. Amenazaron con la guerra a menos que Konoha entregara al culpable. Ante esto, varios shinobi en la multitud no pudieron contener sus jadeos. Hubo tal cosa. Los Kumogakure son unos bastardos. ¿Cómo es que nunca habíamos oído hablar de esto antes? Kade había amplificado su voz con chakra, asegurándose de que sus palabras llegaran a todo Konoha. Incluso Hinata y Neji, que estaban lejos, giraron sus cabezas instintivamente hacia la fuente de la voz. Kade continuó sin pausa. A estas alturas, creo que es obvio que el verdadero objetivo de Kumogakure era robar el Byakugan. Kade sonrió fríamente. ¿Por qué no adivinen todos cómo se resolvió este incidente? Todos se giraron hacia los Ikega. Los Ikega siempre habían tratado este acontecimiento como una desgracia, y muchos de ellos ahora tenían expresiones sombrías. Incluso Ieyasu cerró los ojos con fuerza, avergonzado. Ya ni siquiera necesitaban adivinar. Los Ikega se habían rendido. Y eso fue, y muchos shinobi no pudieron evitar desviar sus miradas hacia Hiruzen y los dos ancianos. ¿Cómo pudieron permitir que algo tan humillante le sucediera a Konoha? Sintiendo el peso de innumerables miradas acusadoras, los rostros de Omura y Koharu se pusieron pálidos. Koharu gruñó. Kaede, ¿qué estás tratando de hacer exactamente? Kade respondió rotundamente. Solo quiero que todos aquí sepan la verdad. Después de todo, todos son parte de Konoha. Y si me vuelves a interrumpir, detonaré las etiquetas explosivas cerca del distrito de tu clan. La fría mirada de Kaede envió un escalofrío por la columna de Koharu, haciéndola retroceder unos pasos con miedo. La vergüenza llegó inmediatamente. Estaba realmente demasiado asustada como para siquiera mirar a Kaede a los ojos. Kade sonrió levemente mientras observaba cómo crecía el malestar entre los shinobi. Parece que ya todos lo han adivinado. Así que dejemos de hacer acertijos. Kumogakure exigió que Konoha entregara a Ieyasu Ikega. Los Ikega se negaron e incluso prometieron luchar en el frente si estallaba la guerra. Pero Hiruzen, Danzo, Omura y Koharu, los principales líderes de Konoha, se rindieron primero. Ni siquiera reprendieron a Kumogakure. En cambio, se unieron a ellos para presionar a los Ikega, sin importarles si el linaje Byakugan acababa en manos enemigas.
Al final, cuando los Ikea estaban perdidos, el hermano menor de Yashi, Hisashi, dio un paso al frente. Yashi cerró los ojos con dolor al recordarlo. Su hermano pequeño y murió para protegerlo. Kade continuó. Como miembro de la rama familiar, la muerte de Hisashi significó que el Byakugan sería destruido por el sello del pájaro enjaulado, evitando que fuera robado. Así que al final, Kumogakure salió triunfante de Konoha, llevándose consigo el cadáver de Hisashi. El silencio cayó sobre los shinobi. Esta fue la primera vez que oyeron hablar de esto. La aldea que ganó 3 guerras ninja, Konoha, la supuesta más fuerte del mundo, fue abofeteada por el enemigo en su propio territorio. ¿Y el Hokage y los ancianos no contraatacaron? ¿Ofrecieron la otra mejilla? ¡Guau! El silencio explotó en caos. ¿Cómo pudo el Hokage aceptar eso? ¡Qué vergüenza! Esto es una desgracia para Konoha. ¿Es cierto? ¿Kaede se lo está inventando? Tiene que ser cierto, solo mira las caras de los Ikega. Y se acabó, la reputación que trabajé tan duro para construir, se ha ido. Ese fue el único pensamiento de Hiruzen mientras observaba a la multitud reaccionar. Lo que no sabía era que los shinobi detrás de él querían desesperadamente que negara las afirmaciones de Kaede. Incluso si supieran que sería mentira, incluso si solo fue una tapadera para salvar las apariencias, pero Hiruzen se quedó congelado, completamente destrozado por las palabras de Kaede. A su edad, lo que más le importaba era su título y su reputación. Y ahora, ambos habían sido completamente destruidos. Es posible que ni siquiera conserve el puesto de Hokage después de esto. Bueno, parece que Hokage Dono no tiene nada que añadir, se burló Kaede con una sonrisa fría. Por las expresiones que lo rodeaban, ya podía deducir lo que la mayoría estaba pensando. El silencio de Hiruzen le había costado lo último de su respaldo político. Sin ella, Kade podría manipular el liderazgo de Konoha como quisiera. Y esto es solo el comienzo. Kade entrecerró los ojos. Como Hokage Dono no tiene objeciones a lo que he dicho hasta ahora, pasemos al siguiente secreto. Este episodio tuvo lugar 2 meses después de que el cuarto Hokage diera su vida para evitar que el 9 colas destruyera la aldea. El shinobi se inclinó inconscientemente. Querían saber más. ¿Hasta qué punto llegó a crecer la podredumbre en Konoha? Kaede dijo. Orochimaru. Creo que todos han escuchado ese nombre antes, ¿no? Y, fin del capítulo. Comentario 1. Votar capítulo 21. Capítulo 21, Hiruzen se pone de pie. Nadie le respondió a Kaede. Todos allí sabían quién era Orochimaru. Un discípulo del Hokage, un genio incomparable entre los plebeyos, un héroe de guerra de la Segunda y Tercera Gran Guerra Ninja, pero al final, desertó en circunstancias sospechosas. Aunque nadie respondió, Kaede no se enojó. Simplemente continuó. No hace falta presentar quién es. Estoy seguro de que ninguno de ustedes lo desconoce. Sin embargo, la mayoría solo sabe que desertó de Konoha. Lo que desconocen es la verdad detrás de ese suceso. La multitud se miró entre sí. ¿De verdad había algo que no sabían? El rostro de Hiruzen se contorsionó inmediatamente de miedo en el momento en que Kaede pronunció el nombre de Orochimaru. Sabía exactamente lo que Kaede estaba a punto de revelar. Y si esa verdad saliera a la luz, él, como maestro de Orochimaru, sería completamente vilipendiado por todo Konoha, tal vez incluso odiado. Incluso si Kaede se diera la vuelta y se fuera ahora mismo, existía una posibilidad muy real de que los enfurecidos shinobi y los aldeanos lo destrozaran en el acto. Kaede. Rugió Hiruzen, interrumpiendo el discurso de Kaede. HM. Kaede giró la mirada perezosamente, mirando a Hiruzen como si fuera un insecto bajo sus pies. Sin embargo, a pesar de la expresión tranquila de Kaede, Hiruzen no pudo evitar tragar nerviosamente. Bajo la presión del aura de Kaede, el aire desafiante que Hiruzen había reunido se desmoronó por completo. Kaede se rió burlonamente. En ese momento, Hiruzen no merecía en absoluto el título de Hokage. Comparado con su juventud, había perdido toda la agudeza de un héroe shinobi. Incluso al enfrentarse a Uchiha, dudaba y vacilaba. Tímido, obsesionado con la reputación. Y comparado con 4 años después, también carecía de la paz mental que da aceptar la muerte. En ese momento, seguía aferrándose desesperadamente al poder. Para resumirlo en una frase. Indeciso, cobarde. Sin embargo, lo que Hiruzen hizo a continuación despertó un pequeño destello de interés en Kaede. Hiruzen pareció darse cuenta de que una vez que la verdad detrás de la deserción de Orochimaru saliera a la luz, el destino que le esperaba a él y a sus aliados sería el mismo de cualquier manera. La muerte. Entonces reprimió su miedo y volvió a rugirle a Kaede. Kaede.
Esta farsa ya ha durado demasiado. Han causado una destrucción masiva en Konoha y ahora están inventando mentiras para desprestigiarnos, distorsionando los hechos y tratando de sembrar discordia entre nuestra gente. El hermano de Yashi, Hisashi, fue un héroe que eligió sacrificarse para proteger la paz que Konoha trabajó tan duro para construir. No permitiré que manches su muerte ni que destruyas el Konoha que él murió protegiendo. Una vez tomada la decisión, Hiruzen pareció recuperar brevemente su antiguo espíritu. Sus palabras eran duras y su resolución ardiente. Pero ya era demasiado tarde. No todos los shinobi de Konoha eran tontos con el cerebro lavado. Para ellos, la apasionada defensa de Hiruzen parecía un intento desesperado por ocultar la verdad. ¿Podría realmente haber un enorme secreto detrás de la deserción de Orochimaru? Sin darse cuenta de la sospecha que había detrás de él, Hiruzen levantó la mano dramáticamente y gritó. Shinobi de Konoha. Por la paz y la estabilidad de nuestra aldea, acabemos con este hombre que pretende destruirla. El aire se quedó quieto. El brazo de Hiruzen permaneció levantado pero detrás de él ni una sola persona se movió. Hiruzen se giró con incredulidad. Los shinobi detrás de él parecían vacilantes, agarrando sus armas nerviosamente, pero ninguno las levantó hacia Kaede. En parte se debió a la amenaza de las etiquetas explosivas. Pero la mayor parte ya no confiaban en Hiruzen. El silencio era sofocante. Hiruzen sintió un terror gélido que le calaba los huesos. Jajajaja y Kaede estalló en risas. Él meneó la cabeza burlonamente. Hiruzen, ¿crees que todos aquí son idiotas? ¿Que caerían en tus mentiras? Te han visto como eres. Ya no vale la pena luchar por ti. Así que no hables de Konoha como si lo representaras. Ya perdiste ese derecho. Cuando la risa de Kaede resonó, Hiruzen se tambaleó hacia atrás y su rostro palideció. Bueno y Danzo, Omura, Koharu, murmuró en su corazón, buscando apoyo. Pero incluso Koharu y Omura solo susurraron su nombre con preocupación. No dieron un paso adelante. Porque ellos también tenían miedo de que sus clanes fueran arrastrados al fuego. En secreto, maldijeron a los shinobi que aún no habían desarmado las etiquetas explosivas. ¿Por qué tardaron tanto? Pero no tenían idea. Al otro lado de la aldea, los shinobi estaban haciendo lo mejor que podían. Habían demasiadas etiquetas explosivas. Incluso escaneando solo un área pequeña se reveló una cantidad impactante de ellos. Cada uno debía ser manejado con sumo cuidado. Porque si tan solo uno detonara, la reacción en cadena podría poner en peligro a cientos de civiles. Y todo esto sucedió después de que Kaede ya los había suprimido para evitar una detonación prematura. Sin ese control, una chispa habría hecho volar todo Konoha por los aires. Hiruzen se dio cuenta de lo que pensaban sus dos viejos aliados. La tristeza lo llenó y la furia. Aruk. Kaede. Aulló Hiruzen de rabia y formó sellos manuales sin dudarlo. Katon. Karikendan. Estilo de fuego. Bala de llama de dragón de fuego, no tenía nada que perder. No importaba qué más sacrificara, la verdad sobre Orochimaru no podía ser expuesta. Porque no todos en Konoha le obedecían ciegamente. Si esto salía a la luz, toda la aldea le escupiría. ¿Otro estilo fuego? ¿Eso es todo lo que tienes? Preguntó Kaede con desdén, negando con la cabeza. Inmediatamente invocó a Susanoo y blandió su espada. En un instante, esa abrumadora presión de la espada se manifestó nuevamente. Las llamas ni siquiera habían alcanzado a Kaede cuando fueron extinguidas por la enorme fuerza del corte. ¿Qué podría usar Hiruzen para bloquear algo así? Ya se estaba preparando para usar la sustitución de tierra para escapar. Pero alguien intervino. Itachi. Por una vez, logró mantenerse orgulloso. Con el espejo Yata, bloqueó el corte. En tan solo unos segundos, la energía de la espada fue absorbida por completo. Kaede resopló. ¡Qué perro tan leal! Itachi lo ignoró y se giró solemnemente hacia Hiruzen. Entiendo la impotencia del Hokage Dono en ese entonces. El cuarto acababa de morir. La guerra duró 2 años completos. Konoha estaba en ruinas. Para preservar la paz para más de 100.000 aldeanos, Hisashi decidió sacrificarse. Si hubiera sido yo en aquel entonces, habría hecho lo mismo. Fue un héroe que murió protegiendo la paz. En la mente de Itachi, Hiruzen había manejado el incidente de Hisashi razonablemente. ¿Qué fue una vida para proteger el pueblo? Incluso estaba dispuesto a sacrificar a todo su clan por la paz y fin del capítulo. Comentario 1. Comentario. Votar capítulo 22. Capítulo 22, el incidente de Orochimaru revelado. Hiruzen sintió una ola de alivio cuando Itachi expresó su apoyo. Pero Kaede solo miró a Itachi con mayor desdén. ¿Eso es todo?
¿Y a este tipo lo elogian a diario por tener la mente de un Hokage? Realmente eres un completo y absoluto idiota, Itachi. La mueca de desprecio y el insulto directo de Kaede hicieron que el rostro de Itachi palideciera. Kaede continuó fríamente. ¿En serio crees que Kumogakure tenía a los Ikega en la mira por su Byakugan? No lo olviden. Fueron ellos quienes propusieron las conversaciones de paz. Durante la Tercera Guerra, el tercer Raikage fue asesinado por Iwagakure, y sus demás campos de batalla fueron derrotados. Sufrieron enormes pérdidas. Estuvieron en un punto muerto con nosotros durante 2 años. Sus finanzas estaban al borde del abismo. Provocar a los Ikega fue solo una prueba para medir la fuerza de Konoha, para que pudieran posicionarse en las próximas negociaciones. ¿Y cómo respondió Hiruzen? Les demostró, con total claridad, que Konoha ya no quería luchar. Que cumplirían con todas sus exigencias, siempre y cuando se mantuviera la paz. Esa es la verdad. ¿Y tú, Itachi, te atreves a llamar a eso paz? ¿Te das cuenta del precio que Konoha pagó por esa paz? Él y esos ancianos, al igual que tú, no son más que tontos. Aquellos que habían comenzado a vacilar debido a las palabras de Itachi de repente tuvieron un momento de claridad. Había una capa más profunda en todo esto. La mayoría de ellos no provenían de clanes. Nadie les había enseñado matices políticos. Así que escucharon a quien les pareció más convincente. Y las palabras de Kaede simplemente arrancaron la máscara de la llamada paz, exponiendo la sangrienta verdad que se escondía debajo. Ahora lo entendieron y se enojaron. Incluso Itachi se quedó allí conmocionado, cuestionándose todo. ¿Esa llamada mentalidad Hokage era simplemente arrogancia? Tenía solo 13 años. Creía que sus creencias eran correctas, absolutas. Así que ahora, frente a la realidad, sentía como si el cielo se le cayera encima. Yashi había estado observando todo en silencio. Ahora que la verdad había salido a la luz, una sonrisa amarga se dibujó en sus labios. Entonces esto era lo que habían pasado décadas protegiendo. Trabajando como esclavo para tontos como Hiruzen. ¿Cuál era el punto? Y los otros grandes clanes de Konoha también permanecieron en silencio. Hacía tiempo que habían visto esta farsa. ¿Y qué? Hiruzen había gobernado durante décadas. La aldea se había convertido desde hacía tiempo en un estado unipartidista, gobernado por él y los ancianos. No sabía nada de los acontecimientos de esa noche. ¿Quién hubiera imaginado que Hiruzen llegaría tan lejos? ¿Ordenar el exterminio de uno de los clanes fundadores de Konoha? Si no fuera por Kaede, habrían tenido éxito. ¿Y después de esto quién será el siguiente? Estos clanes sintieron un escalofrío recorrer sus espaldas y mentalmente cortaron todos los lazos con Hiruzen. Esta noche no moverían un dedo. Mientras los cimientos de Konoha no fueran sacudidos, usarían a Kaede como una espada para destruir el mito de Hiruzen en las mentes de la gente. Ese era exactamente el objetivo de Kaede. Con solo unas pocas palabras, destrozó el escudo más fuerte de Hiruzen. Cuando se trataba de manipular personas, Kaede tenía mucha experiencia de su vida anterior. La sociedad ninja, a pesar de todos sus años de progreso, todavía era de naturaleza feudal. Solo un puñado de personas fueron verdaderamente capaces de ver más allá del tiempo en que vivieron. Y Hiruzen se quedó allí, con los hombros caídos. ¿Defenderse? No pudo reunir la voluntad. El ataque anterior de Kaede había destrozado su resolución. Pero tampoco podía dejar que Kaede siguiera hablando. Hiruzen lo fulminó con la mirada y siseó. Kaede, vete. Digamos que los Uchiha nunca existieron en Konoha. ¿Bromas? Kaede entrecerró los ojos. ¿O simplemente te da miedo lo que diga a continuación? Tus subordinados parecen muy interesados en la verdad. Hiruzen se congeló. Podía sentir las miradas acusadoras detrás de él. Kaede ya no le prestó atención. Ahora bien, ¿dónde estaba yo antes de que ese tonto me interrumpiera? No tenía intención de dejar ir a Hiruzen tan fácilmente. Quería que todo Konoha sintiera nada más que satisfacción por la muerte de Hiruzen. Quería que la gente creyera que se lo merecía. Quería que los propios aldeanos derribaran al hombre al que una vez adoraron como Hokage. Ese fue el verdadero castigo. Pero bajo la aplastante presión de Kaede, nadie se atrevió a hablar. Entonces apuntó casualmente su espada hacia un shinobi Ikega al azar. Tú, habla. El hombre elegido se sobresaltó, pero tartamudeó. ¿Estabas hablando de la deserción de Orochimaru? Él fingió estar nervioso, pero en realidad estaba siguiendo el juego. Pertenecía a la rama familiar y había sido cercano a Hisashi. Ahora sentía un gran respeto por Kaede. Incluso si los motivos de Kaede no eran puros, el hecho era que había reivindicado a la rama familiar.
Kade sonrió. Ah, cierto. Ahí lo dejé. El hombre rió torpemente y dio un paso atrás, sabiendo muy bien que eso podría considerarse traición. Pero nadie lo culpó. Todos querían escuchar lo que Kaede tenía que decir. Kade continuó con una sonrisa. Muy poca gente en Konoha conoce la verdadera razón por la que Orochimaru desertó. Solo los Chunin de alto rango, como mucho. La verdad es que Orochimaru estaba realizando horribles experimentos humanos en secreto. ¿Y esos experimentos? Los sujetos de prueba eran bebés y niños que robó a las familias de Konoha. Los jadeos se extendieron como un reguero de pólvora. Esta vez, Kade se aseguró de amplificar su voz en todo el pueblo. Incluso los civiles que no sabían lo que estaba sucediendo quedaron conmocionados por el repentino anuncio. Entre ellos había padres que habían perdido a sus hijos durante ese tiempo. Algunos habían desaparecido, otros habían muerto en circunstancias misteriosas. Ahora, enterarse de que sus amados hijos pudieron haber sido experimentos. ¿Y el responsable? Un discípulo del tercer Hokage, a quien más respetaban. Orochimaru desertó por esto. ¿Cómo pudo el propio estudiante del tercero hacer algo así? Ahora que lo pienso, ¿no perdimos como 70 u 80 niños en aquel entonces? Probablemente más. ¿Y si todas esas muertes accidentales también fueran falsas? Y Konoha no era un pueblo pequeño, pero tampoco era tan grande como para que la gente no se conociera. Todo el mundo tenía una historia de aquella época. Todos teníamos un amigo o vecino que había perdido un hijo. Todos asumieron que se debía al estado debilitado de Konoha luego de la muerte del cuarto Hokage, lo que había atraído a criminales. Pero ahora se dieron cuenta de que el verdadero criminal había estado entre ellos todo el tiempo. El que estaba detrás de todo esto estaba justo debajo de sus narices. Los shinobi ordinarios, gracias a su entrenamiento, lograron mantener la compostura, apenas. Pero incluso los Chunin de mayor rango, que ya sabían la verdad, no pudieron reprimir su ira al escucharla dicha en voz alta nuevamente. Y los civiles, al escuchar esto por primera vez, estaban al borde del colapso. Fin del capítulo. Comentario 1. Votar capítulo 23. Enfurecidos. Todos están furiosos. En otra parte de Konoha y mi hijo y mi bebé, innumerables mujeres de mediana edad cayeron de rodillas sollozando de angustia. Todas y cada una de ellas habían perdido un hijo durante ese período de tiempo. A su lado, sus maridos estaban con los ojos inyectados en sangre y los puños apretados. Y entonces, como si el dolor no fuera suficiente, otra bomba cayó de los labios de Kaede. Este ni siquiera es el alcance total de los crímenes de Hiruzen. Cuando se descubrieron las atrocidades de Orochimaru, recibió un soplo y huyó de la aldea ileso. Pero lo que ninguno de ustedes sabe es que el día que huyó, alguien le bloqueó el paso. Esa persona, era el tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi. Kade levantó su espada, apuntando directamente a Hiruzen, quien parecía completamente aterrorizado. ¿Cómo sabe eso? En aquel entonces yo era el único que alcanzó a Orochimaru. Los civiles y shinobi que escucharon esto quedaron congelados por la confusión. ¿El tercer Hokage había detenido a Orochimaru? Entonces, ¿por qué nunca lo había mencionado? ¿Podría ser que perdió y estaba demasiado avergonzado para admitirlo? Kade no dejó que la duda persistiera. Dio la respuesta con una voz afilada. En ese momento, tu preciado tercer Hokage aún estaba en su mejor momento. Orochimaru no era rival para él. Pero como Orochimaru había sido su amado alumno durante años, Hiruzen dudó, y lo dejó ir. ¿Qué? Un grito de sorpresa se escuchó desde abajo. Un Chunin que no pudo contener su incredulidad. Él no era el único, otros sentían lo mismo, solo que él reaccionó primero. Entonces vino una ola abrumadora de ruido, furiosa y caótica, cuya intensidad aumentó como una tormenta. A juzgar por las reacciones de los shinobi cercanos e incluso de los civiles distantes en la zona segura, Kade sabía que había tenido éxito. En ese momento, Hiruzen perdió el último de sus apoyos entre los shinobi de Konoha. Revelar los horribles actos de Orochimaru había desatado una furia justa, pero exponer la decisión deliberada de Hiruzen de dejar ir a Orochimaru había redirigido esa furia directamente hacia él. Hiruzen el Hokage. El hombre venerado por todos. El hombre encargado de proteger a Konoha y a toda su gente. Y, sin embargo, había permitido que un hombre que secuestró y experimentó con docenas, tal vez cientos, de niños inocentes escapara de la justicia. ¿Cómo podría alguien así ser digno del título de Hokage? Tal como Hiruzen había temido, los shinobi que habían perdido familiares o amigos durante ese tiempo apenas podían contener el impulso de correr hacia adelante y derribarlo.
¿Y los civiles que aún no habían llegado al lugar de los hechos? Kaede no podía adivinar exactamente sus sentimientos, pero no tenía dudas de que estarían aún más furiosos. Después de todo, la mayoría de las víctimas de Orochimaru habían sido sus hijos. La voz de Kaede resonó de nuevo, echando más leña al fuego. Aquí tienes algo más en qué pensar. Miró a la multitud con ojos brillantes. Mira a tu alrededor. ¿Ves a alguien del clan Sarutobi o a alguna de las familias antiguas? El shinobi miró a su alrededor. Ahora que Kaede lo mencionó y ninguna de esas personas estaba presente. ¿Kaede los asustó? ¿Ni uno solo? Los labios de Kaede se curvaron hacia arriba. Eso se debe a que todos están en la retaguardia, evacuando a los civiles, por supuesto. Oh. Así que no estaban huyendo después de todo. Los shinobi asintieron, hasta que sus cerebros comprendieron lo que eso realmente significaba. Los 4 ancianos representaban a clanes importantes. ¿Todos ellos habían ido a proteger a los civiles? Los ojos se abrieron. No eran idiotas. Incluso durante una evacuación, clanes enteros no desaparecieron de las líneas del frente. Miren a los Itaga, Nara, Yamanaka y algunos de ellos habían ido a ayudar, claro, pero la mayoría de sus luchadores capaces todavía estaban aquí. Cuando comenzó el incidente Uchiha, asumieron que era una invasión externa. No hubo tiempo para pensar. Tomaron su equipo y se apresuraron a defender Konoha. ¿Pero dónde estaban los Sarutobi? ¿El Shimura? ¿El Mitokado? No se ve por ningún lado. La constatación fue escalofriante. El Hokage y los clanes ancianos habían utilizado la evacuación como una tapadera para evitar por completo participar en el conflicto. Recordando eventos pasados. Durante el ataque de 9 colas, la tercera guerra Shinobi, estas personas siempre estuvieron al margen, nunca en la línea de fuego. En comparación con clanes como los Senju, que casi se habían extinguido para mezclarse con la aldea, estos clanes habían mantenido sus linajes seguros. ¿Y ahora se escondían otra vez detrás de civiles? La indignación estalló. Nadie podría soportar este tipo de egoísmo por parte de sus supuestos líderes. Tui. Un shinobi detrás de Koharu y Omura les escupió, directamente en sus caras. Los 2 ancianos se giraron furiosos, tratando de ver quién se atrevía a insultarlos. Y luego, Tui. 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 Saliva tras saliva cayó sobre ellos hasta que sus ropas quedaron empapadas con ella. Koharu estaba a punto de gritar. Tú. Pero se detuvo cuando vio el mar de ojos furiosos mirándola. Habían enfurecido a la multitud. Si siguieran hablando, los destrozarían en el acto. Por supuesto que habían hecho preparativos. Como autores intelectuales de la masacre Uchiha, habían planeado una contingencia. Un día antes, habían dicho a sus clanes que mantuvieran la calma ante cualquier caos. Si algo ocurriera, escoltarían a los civiles a zonas seguras, preservando así su fuerza bajo el disfraz del heroísmo. Pero Kaede lo había arruinado todo. Afortunadamente para ellos, solo se trataba de una evasión egoísta del deber. Si los shinobi sospecharan algo más oscuro, esas miradas se volverían asesinas. Hiruzen, gracias a que se mantuvo al frente y aún portó el título de Hokage, se libró de lo peor. Los demás se contuvieron y por ahora. Pero él podía sentir el cambio. Podía verlo en sus ojos. Ya no lo apoyarían. Y sin ellos, no tenía el coraje de enfrentar a Kaede. Entonces, incluso Itachi se giró, mirándolo con incredulidad. ¿Hokage-sama y realmente y dejó ir a Orochimaru? Hiruzen se estremeció, esquivando la mirada del chico. Pero Itachi lo había salvado varias veces. Era uno de los pocos aliados restantes lo suficientemente fuertes como para ayudarlo a oponerse a Kaede. Si él también desertó y Hiruzen apretó los dientes y susurró para que solo Itachi pudiera oír. Itachi. No dejes que las palabras de Kaede te influyan. Piensa en tu padre, en tu hermano. Kaede es quien amenaza la paz. En ese momento, la máscara que Hiruzen había usado durante décadas se hizo añicos. Su rostro se retorció en algo monstruoso. Un demonio salido directamente del infierno. El cuerpo de Itachi tembló. Se dio la vuelta, conmocionado. Esas mismas palabras y las había escuchado antes. Manipulación. Amenazas. Hiruzen no era diferente de Danzm. Y con esas palabras, admitió indirectamente que era verdad. Había dejado ir a Orochimaru. Fin del capítulo. Comentario 2 comentarios. Votar capítulo 24. Capítulo 24, los shinobi finalmente despiertan. Itachi dejó escapar una sonrisa amarga. Una vez había masacrado a su propio clan por el bien de la llamada paz de Konoha.
Y aún así Hiruzen había dejado personalmente a Orochimaru, un criminal más allá del perdón, libre. Orochimaru no solo había destrozado la paz de cientos de familias, también poseía una fuerza de nivel Kage. Una vez que se fuera, ¿qué pasaría cuando comenzara a atacar a los ninjas de Konoha? ¿Qué pasaría si algún día Orochimaru regresara con seguidores para invadir una Konoha debilitada? ¿Y todo porque Hiruzen no pudo atreverse a matar a su antiguo alumno? ¿Era esta la paz que Hiruzen había predicado? La fe de Itachi se derrumbó por completo. Por primera vez, comenzó a dudar de todo sobre la supuesta paz de Konoha. Si Hiruzen no hubiera mencionado a Sasuke, tal vez habría detenido su acción. Pero en el momento en que Hiruzen mencionó a su hermano, Sasuke, quien se había convertido en su último santuario restante en este mundo y mirando a Kaede parada allí fría y distante, el corazón de Itachi se hundió. Kaede, me equivoqué desde el principio. Pero por el bien de mi hermano, cuando sus miradas se cruzaron, Itachi tomó su decisión. Tsukuyomi. Él había elegido su camino y lo llevaría hasta el amargo final. Cuando la familiar presión de la intrusión ocular comenzó a presionar su mente, Kade se burló con frialdad. Itachi, sigues tan desesperadamente engañado. Itachi era realmente insalvable. Ceder tan fácilmente ante meras amenazas, incluso si no hubiera alzado la mano contra Kaede, simplemente mantenerse neutral habría bastado para proteger a Sasuke. ¿De verdad se atrevería Hiruzen a hacerle daño con Kaede allí? Entonces, ¿por qué caer en la trampa? Solo podía haber una respuesta. Nunca se había preocupado por el resto del clan. Para él, las casi 1000 vidas de los Uchiha valían menos que la supuesta paz de Konoha, o incluso la comodidad de Sasuke. Kade no mostró piedad. Al igual que lo había hecho con Danzum, inmediatamente comenzó a devorar los poderes oculares de Itachi. En un instante, Itachi se tapó los ojos con dolor y cayó de rodillas. Su Susanoo se hizo añicos, retrocediendo desde su segunda forma a meras costillas esqueléticas antes de desvanecerse finalmente por completo junto con el Sharingan degradado, volviendo a la forma básica de 3 Tomoe. Al ver al otrora formidable Itachi ahora destrozado y retorciéndose, Kade rió entre dientes con desprecio. Tú mismo buscaste esto. Entonces su mirada se dirigió a Hiruzen, cuyos ojos delataban un pánico creciente. Veamos cómo manejas esto. Kade desató una fuerza ocular incluso más fuerte que la de Itachi, penetrando directamente en la mente de Hiruzen. En un abrir y cerrar de ojos el mundo giraba salvajemente y la conciencia de Hiruzen se encontró atrapada en un paisaje carmesí y opresivo. Fue clavado en una cruz, completamente inmóvil. Dojutsu. Tsukuyomi. Kade había rebotado la misma técnica que acababa de absorber, directamente hacia Hiruzen. Uno tras otro, duplicados de Kade aparecieron a su alrededor. Cada uno de ellos contenía un horroroso dispositivo de tortura. Chuk. Chuk. Rip. Sin pausa, comenzaron su tormento. Arg. Ni siquiera Hiruzen, un hombre de gran serenidad, pudo resistir la agonizante descarga. Sus gritos resonaron en el reino de las pesadillas. Sin expresión, la voz de Kaede resonó a su alrededor. Este es mi Tsukuyomi, forjado con el poder de mi Mangekyou. Aquí sufrirás durante 3 días completos, aunque en el mundo real, solo pasará un segundo. Un segundo menos, faltan 2 días, 23 horas, 59 minutos y 59 segundos. Y con eso, comenzó la siguiente ola de castigo. Afuera. Frente a los ojos de todos, Hiruzen de repente cayó de rodillas, convulsionando incontrolablemente. Omura y Koharu quedaron boquiabiertos de horror. Dios mío, Hiruzen. ¿Qué pasa? Pero Hiruzen ya no podía responder. Ya estaba destrozado. Kade lo miró con desdén. Un movimiento y cae. Patético. Hiruzen era viejo. Su cuerpo y su espíritu habían decaído. Técnicamente aún podría calificar como nivel Kage, pero contra un asalto mental como Tsukuyomi, no podría durar ni un solo intercambio. Los ojos de Koharu brillaron de rabia. Maldita seas. ¿Tú hiciste esto? Kade se burló. ¿Qué? ¿Tienes algún problema con eso, vieja bruja? Pequeño bastardo. Koharu estaba furioso. Desde que se convirtió en asesora, nadie se había atrevido a hablarle así. Primero amenazó a su clan. Ahora, delante de toda la aldea, la humilló públicamente. La ira inundó su mente y, de repente, comprendió el verdadero plan de Kaede. Quería que cayeran en desgracia. Despojarlos de la protección de Konoha. Solo entonces atacaría con plena venganza. Si las cosas continuaban así, ellos y sus clanes enteros estarían condenados. Koharu rugió, todos los shinobi de Konoha, escúchenme.
Este hombre ha desafiado abiertamente a Konoha, ha dañado a innumerables civiles e incluso ha tendido una emboscada al Hokage. Sus crímenes son imperdonables. Todos ustedes, ataquen. Mátenlo. Pero antes, ni siquiera las órdenes de Hiruzen habían logrado convencer a la multitud. ¿Por qué la obedecerían ahora? Ninguno se movió. En cambio, el shinobi se quedó mirando, impasible. Querían saber más. ¿Qué otros pecados habían ocultado estos ancianos? Mientras Kaede no atacara la aldea directamente, no tenían intención de detenerlo. Después de todo, Hiruzen y sus asesores habían traicionado su confianza por completo. Al ver sus miradas frías, Koharu sintió que su corazón se hundía. ¿Habían realmente caído del poder? Pero ella no era solo una mujer. Era una anciana vengativa, acostumbrada al poder. En un instante, tomó su decisión. Las lágrimas brotaron de las comisuras de sus ojos mientras gritaba ronca por la desesperación. ¿Qué les pasa? Kade es el enemigo. Acaba de destruir a incontables familias. Lo admito. Cometimos errores. Decisiones terribles. Pero lo hicimos todo por la paz de Konoha. No puedes permitir que un enemigo pisotee Konoha solo por nuestros fracasos. ¿Te dan miedo las etiquetas explosivas escondidas en la aldea? Piénsalo. Aunque lo dejes ir ahora, ¿crees que Kaede, que odia a Konoha hasta la médula, no las detonará después? Les ruego. Tomen las armas. Si lo expulsan, iremos a prisión voluntariamente. Estas palabras, provenientes de lo más alto de la jerarquía política de Konoha, tocaron la fibra sensible del shinobi. Ella tenía razón. Cualquiera que sea lo que Hiruzen y los ancianos hayan hecho, Kade era el enemigo en este momento. No podían permitir que un enemigo arrasara Konoha sin control. Ya habría tiempo más tarde para castigar los crímenes de Hiruzen. Esto fue entre ellos y el pueblo. No tenía nada que ver con Kaede. ¿Y depositar sus esperanzas en que Kaede muestre misericordia más tarde? Eso fue básicamente entregar la vida de sus familias a un asesino sin corazón. Por fin, se liberaron de la ilusión de control cuidadosamente tejida por Kaede. Sus ojos se endurecieron. Se giraron para mirar a Kaede, listos para pelear. Kaede levantó una ceja, sorprendida por el movimiento de Koharu. Con razón mantuviste el poder en Konoha tanto tiempo. De verdad que lo sacaste de quicio. Te subestimé. Pero te despertaste demasiado tarde. Mi verdadero objetivo ya se ha logrado. Fin del capítulo. Comentario 3 comentarios. Votar capítulo 25. Capítulo 25, evolucionando de nuevo, una descarga de 1000 jutsu. ¿De verdad creían que estaba tan aburrido como para estar charlando con ellos todo este tiempo? Kade se burló por dentro. Además de los 100 o más miembros del clan Uchiha de nivel Chunin y Junin que estaban detrás de él, todavía había cientos de miembros del clan comunes. Ancianos, mujeres y niños. Ya había arreglado que se mudaran a las afueras de Konoha. Todo esto era para aprovechar el caos actual, permitiendo que aquellos sin poder de combate pudieran escapar silenciosamente. En este punto, el gran anciano ya los había conducido más de 10 millas fuera del pueblo. Mientras Kaede pudiera demorarse un poco más y dejarlos llegar a un lugar realmente seguro, entonces podría comenzar la masacre. Porque los enemigos de los Uchiha no eran solo Sarutobi y los otros ancianos. Todos esos civiles de Konoha que fueron engañados para odiar a los Uchiha, ¿no eran también enemigos? Si no hubieran estado voluntariamente de acuerdo con las acciones de Sarutobi a lo largo de los años, ¿se habría atrevido a atacar tan cruelmente? En ese momento, Koharu, habiendo despertado con éxito el espíritu de lucha del ninja de Konoha, dejó escapar un suspiro de alivio. Con un movimiento de su mano, rugió. ¡Ataquen! ¡Oh! Toda la fuerza de los shinobi de Konoha respondió al unísono, su presión aumentando hacia el grupo de Kaede. Si ahora todos sois enemigos, no me contendré más. Kade se burló y se llevó la mano a la boca. Katon. Kamekiaku. Lanzamiento de fuego. Llama destructora majestuosa, en un instante, un mar de fuego envolvió el área a 100 metros, avanzando ferozmente hacia las fuerzas de Konoha. Omura agarró a Sarutobi y desapareció con un Shunshin. Koharu gritó. Defiéndanse ahora. Decenas de usuarios de Battle Release se apresuraron hacia adelante. Rápidamente formaron sellos manuales. Suiton. Suijineki. Liberación de agua. Muro de formación de agua, con su esfuerzo combinado, lograron crear una fuerza de ola lo suficientemente fuerte como para apenas igualar las llamas de Kaede. La ola y el fuego chocaron violentamente. ZZZZZ. El sonido del vapor silbando llenó el campo de batalla, y una espesa niebla cubrió rápidamente toda el área.
Usando la cubierta de la niebla, los shinobi de Konoha intentaron atacar a los Uchiha desde todos los lados con una superioridad numérica. El siguiente segundo boom. Una explosión masiva resonó en los oídos de todos los ninjas. Solo vieron el destello de una enorme espada, y luego se oyeron los gritos de docenas de shinobi. Kaede había hecho su movimiento. Con un solo movimiento de la espada en la mano de Susanoo, aniquiló a docenas de ninjas. Otro golpe y cayeron varias docenas más. 2 strikes. Casi un centenar de vidas perdidas. Cuidado con Uchiha Kaede. No se agrupen. Dispérsense. Todos, dispérsense. Los veteranos shinobi gritaron órdenes y la anteriormente compacta formación del ejército de Konoha se dispersó por el campo de batalla. En cuestión de momentos, el área de varios kilómetros a la redonda se llenó de fuerzas dispersas de Konoha. Kaede y los Uchiha ahora estaban completamente rodeados. Fton. Daitopa. Liberación de viento. Gran avance, un grupo de usuarios de liberación del viento siguió el ejemplo, despejando la niebla del campo de batalla. Finalmente entendieron la diferencia de poder. En la niebla, no tuvieron ninguna oportunidad contra Kaede y su Susanoo completamente blindado. Solo manteniendo una línea de visión clara y utilizando su número podrían tener la esperanza de enfrentarlo directamente. Mientras Kaede observaba sus expresiones cautelosas, se rió fríamente. Frente al poder absoluto, los números no significan nada. Su Susanoo levantó el brazo y un Magatama giratorio masivo se formó en su palma. Yasaka no Magatama. Cuentas de Yasaka, con un solo golpe, los proyectiles giratorios llovieron sobre el campo de batalla. Los shinobi de Konoha se apresuraron a esquivarlo. Aquellos que tenían suficiente confianza formaron rápidas defensas de liberación de la tierra. Pero en el momento en que la Magatama tocó el suelo, ¡boom! Auge. Una explosión tras otra. En cuestión de segundos, otras docenas de shinobi fueron asesinados. Si no se hubieran dispersado antes, las bajas se habrían duplicado fácilmente. En solo 2 atentados habían caído casi 200 personas. La brutalidad absoluta dejó atónitos a todos. Todos los shinobi tragaron saliva. Es un monstruo y ¿realmente podemos luchar contra algo así? Este es otro desastre de 9 colas. Dios mío, no hay nadie en Konoha que pueda detener a Uchiha Kaede. Que no cunda el pánico. Koharu dio un paso adelante otra vez. Señaló a Kaede y gritó. No importa lo poderoso que sea, su chakra es limitado. Si atacamos todos juntos y nos mantenemos a la defensiva, pronto se quedará sin chakra. Kaede la miró con desprecio. Mosca molesta, no estaba equivocada. Las técnicas poderosas consumían grandes cantidades de chakra. Y Kaede ya había peleado contra Tobi, Danzo, Sarutobi y Itachi. Después de todo eso, esos 2 ataques recientes casi lo dejaron sin fuerzas. ¿Y qué? Él tenía su trampa. El Migyoku apareció en su mano una vez más. En un instante, devoró las almas de todos los que Kaede había asesinado hasta el momento. Kaede asintió con satisfacción. Mucho más fuerte que la última vez. Con la protección de su Susanoo, Kaede comenzó su siguiente evolución. Una luz azul brillante lo envolvió una vez más. Cargar. Naoto y los demás no se quedaron de brazos cruzados. Corrieron hacia el grupo de shinobi de Konoha más cercano. El Anbu que había visto esta escena antes gritó. Deténganlo. Está recuperando su fuerza. El pánico se extendió y todos lanzaron su jutsu más fuerte hacia Kaede. En un instante, deslumbrantes ninjutsus de todo tipo cayeron sobre Susanoo. La explosión fue ensordecedora y el humo cubrió el campo de batalla. Lo atrapamos. Todas las miradas estaban fijas en la nube de polvo. Habían atacado con la fuerza de más de 1000 shinobi, seguramente ni siquiera Kaede podría sobrevivir a eso, pero cuando el humo se disipó y Susanoo permaneció completamente ileso. Todos cayeron en la desesperación. Ni siquiera un ataque coordinado de más de 1000 shinobi pudo romper la defensa de Kaede. ¿Y ahora qué? Detrás de la línea de batalla principal, los ninjas del clan de Konoha observaban fríamente. Los miembros del clan Nare incluso se burlaron. Miles de técnicas llamativas pueden parecer impresionantes. Pero la mayoría de ellos tenían elementos superpuestos que se cancelaban entre sí. Con una guía adecuada, podrían haberse amplificado mutuamente, tal vez incluso abrumado al Susanoo. Pero no tenían pensado mover un dedo. El discurso de Koharu puede haber reunido a los ninjas comunes, pero no a ellos. Hacía tiempo que habían visto a través de los juegos políticos del alto mando. Incluso si Kaede fuera repelida, los ancianos nunca serían verdaderamente castigados. Como mucho, se retirarían y serían reemplazados por otros títeres.
El poder permanecería en sus manos. Tal como Sarutobi una vez instaló a Minato. La apatía de estos miembros del clan solo profundizó la desesperación de los shinobi comunes. Pero entonces ocurrió algo que dejó a todos atónitos. Uchiha Itachi apareció al lado de Kaede. Había atravesado directamente Susanoo. Fin del capítulo. Comentario 6 comentarios. Votar capítulo 26. Capítulo 26, la tragedia de Itachi. Los ojos de Itachi ardían con intenciones asesinas. El dolor de tener su Denjutsu desactivado a la fuerza y su Mangekyou despojado de él fue insoportable, pero lo soportó con pura fuerza de voluntad. Después de todo, a diferencia de ese ladrón Danzo, su Mangekyou había sido ganado a través de una evolución genuina. Naturalmente, su fuerza espiritual superaba con creces la de Danzo. Justo cuando se recuperaba, Kaede había desatado su masacre. En el momento en que vio a Kaede sacar el Myoku, Itachi comenzó a avanzar sigilosamente. Usando la cubierta del humo y los escombros, Itachi utilizó una técnica de liberación de tierra para eludir las defensas de Susanoo. Y así, estaba de pie junto a Kaede, cuyo cuerpo estaba envuelto en ese capullo de luz azul brillante. Sin dudarlo un momento, Itachi atacó. Tú mismo me lo dijiste. La debilidad de Susanoo está en sus pies. Levantó su espada con ambas manos y la dirigió hacia la masa brillante con todas sus fuerzas. Itachi. ¿Cómo te atreves? Los ojos de Naoto se abrieron de rabia. Todos los miembros del clan Uchiha cercanos deseaban poder destrozar a Itachi en el acto. Kaede había dejado todo al descubierto, pero Itachi aún así decidió ponerse del lado de Konoha. No solo eso, intentó asesinar a Kaede mientras estaba indefenso en medio de su evolución. Bien hecho. Matad a ese lunático Uchiha Kaede. Mientras tanto, el lado de Konoha estalló en vítores. Por fin vieron un rayo de esperanza. Incluso Koharu sonreía radiante. Bien hecho, Itachi. Como se esperaba de un Uchiha poco común que realmente posee la voluntad del fuego. Sin embargo, todos los ancianos del clan de Konoha fruncieron el ceño con decepción. Pensar que todo terminaría por esto, habían esperado que Kaede continuara con su alboroto. De esa manera, más tarde podrían sacar a Sarutobi y a los demás de sus tronos. Justo cuando los pensamientos de todos estaban descontrolados, ocurrió algo que dejó al 90% de la audiencia con los ojos abiertos y en shock. Itachi cambió repentinamente la trayectoria de su golpe, su espada se hundió en el aire vacío al lado de Kaede. Nadie esperaba eso. El Uchiha parecía confundido. ¿Itachi había recobrado el sentido? Los miembros del clan Konoha estaban atónitos. ¿Por qué no había apuñalado a Kaede? El anciano shinobi frunció el ceño. Estaba completamente desconcertado. Koharu, después de un momento de silencio atónito, su expresión se oscureció inmediatamente. Traidor. Gritó. Itachi, ¿cómo pudiste traicionarnos? Las palabras llegaron a oídos de Itachi, y él se giró, visiblemente desconcertado. Acababa de intentar matar a Kaede con todas sus fuerzas. ¿De qué estaba hablando? Entonces un pensamiento lo asaltó. No podría ser y eres confiado, pero también tonto. La fría voz de Kaede vino justo a su lado, mientras su mano agarraba la espada de Itachi. Con un ligero apretón, la hoja se hizo añicos. Kaede había completado su evolución. ¿Y la figura que Itachi creyó haber apuñalado dentro de la esfera brillante? Brilló y se desvaneció en la niebla. Kinka Suigetsu. La técnica que Itachi creía que Kaede ya no podía usar. De verdad, y Itachi forzó una sonrisa amarga. Antes de que pudiera terminar el pensamiento, Kaede hundió a Kinka Suigetsu directamente en su pecho. Esta vez, era el verdadero Itachi. Y la hoja le atravesó el corazón. Muere con tus pecados, Itachi. Me llevaré esos ojos. Kaede alcanzó el Mangekyou de Itachi. Los espectadores quedaron completamente estupefactos. Itachi había intentado matar a Kaede, pero golpeó el aire. Kaede atrapó su espada e inmediatamente contraatacó, apuñalando a Itachi en el corazón. ¿Qué estaba pasando? La mayoría nunca había visto el verdadero poder de Kinka Suigetsu. Solo un puñado de Anbu comprendieron la situación. Esa técnica de ilusión, murmuró uno. Kakashi entre ellos tragó saliva con dificultad, recordando el terror de ser dominado por ese genjutsu. Incluso le hizo matar a 4 de sus propios subordinados y justo entonces cuando Kaede intentó alcanzar el Mangekyou de Itachi, su ceño se frunció. Al momento siguiente, Tobi apareció de repente. Una mano agarra a Itachi, mientras que la otra dirige un kunai hacia la cabeza de Kaede. ¿Te atreves a venir a mí?
Los ojos de Kaede brillaron intensamente mientras giraba a una velocidad imposible, atrapando la muñeca de Tobi a mitad del movimiento. Con el mismo movimiento, sacó a Kinka Suigetsu del pecho de Itachi y lo golpeó en el cuello de Tobi. Kamui. Tobi permaneció tranquilo bajo presión, llevando su cuerpo a la dimensión del vórtice. Ni siquiera dudó en atravesar a Itachi, destrozando su cuerpo en el proceso. Plaga molesta. Kaede le dirigió una mirada fría y desapareció en el lugar. Tobi no persiguió. Después de obligar a Kaede a retroceder, inmediatamente atrajo a Itachi al espacio Kamui y desapareció. Ese había sido su único objetivo. Después de haber sido repelido anteriormente, Tobi no se había ido. Se había quedado en la dimensión Kamui, observando cómo se desarrollaban las batallas de Kaede. Pero cuando vio a Kaede apuñalar a Itachi en el pecho, ya no podía quedarse de brazos cruzados. Itachi fue un peón crucial. Él tenía el Mangekyou Sharingan. No se le podía permitir morir aquí. Especialmente ahora que Kaede había surgido como una amenaza tan poderosa, Tobi no podía permitirse el lujo de perder ningún aliado potencial. Dentro del espacio Kamui, miró la fuerza vital de Itachi que se desvanecía rápidamente y frunció el ceño. Esto es una molestia, ser apuñalado en el corazón. En circunstancias normales, Itachi estaría perdido. Pero Tobi tenía una solución. Una muestra de células de Hashirama, cultivadas en tejido de Zetsu blanco. Ya había salvado la mitad de su cuerpo antes. Curar a Itachi no fue un problema. Sin dudarlo, extrajo un trozo de carne de su costado derecho con un kunai. Luego lo clavó en la herida abierta en el pecho de Itachi. Y comenzó el proceso de trasplante. Después de un tiempo, Tobi finalmente se puso de pie nuevamente. La fuerza vital de Itachi se había estabilizado. En cierto modo, esto fue una bendición disfrazada. Incluso una pequeña cantidad de tejido Zetsu blanco podría causar un aumento notable en las reservas de chakra. Aunque fue solo un pequeño aumento y Tobi se había asegurado de ello. No fue lo suficientemente amable como para dejar que Itachi se hiciera más fuerte. Sus ojos se volvieron hacia los párpados cerrados de Itachi. HMPH. Me quitaste algo, y yo te quitaré algo a cambio. Sin dudarlo, le sacó el ojo izquierdo a Itachi. Había perdido su propio Sharingan izquierdo antes, habiendo usado Izanagi en la pelea contra Kaede. Ahora, el ojo de Itachi sería su reemplazo. Inmediatamente lo implantó en su cavidad encefálica izquierda. Puaji. Después de un breve período de adaptación, Tobi asintió con satisfacción. Tsukuyomi, ¿eh? No es una mala habilidad. Aunque el Mangekyou de Itachi se había debilitado considerablemente después de la técnica devoradora de Kaede, haciéndolo inutilizable por ahora, el cuerpo mejorado del Zetsu blanco de Tobi reduciría drásticamente el tiempo de recuperación. Hecho esto, se volvió fríamente hacia Itachi. Sé que estás despierto. Levántate. Itachi, incapaz de fingir más, abrió los ojos. La pérdida de su ojo izquierdo lo llenó de rabia. Pero él acababa de ser rescatado del borde de la muerte. No había nada que pudiera hacer. Te salvé la vida, dijo Tobi con frialdad. A cambio, me llevé uno de tus Mangekyou. Puede que no haya ayudado mucho allí, pero sí distraía a Kaede lo suficiente. Y creo que tú también te has dado cuenta de lo superado que estás. De ahora en adelante, me seguirás. Parece que ahora compartimos un enemigo común. Fin del capítulo. Comentario 8 comentarios. Votar capítulo 27. ¿Obito se está poniendo arrogante? Entonces le quitaré el ojo. Obito tomó a Itachi y abandonó Konoha directamente. Durante el viaje, Itachi intentó persuadir a Obito para que también llevara a Sasuke con ellos. Pero ese bastardo de Danzo había escondido a Sasuke demasiado bien, incluso Obito no tenía idea de dónde estaba. Claro, probablemente podría encontrarlo si realmente quisiera, pero Obito no tenía intención de quedarse más tiempo en Konoha por el bien de Sasuke. La abrumadora fuerza de Uchiha Kaede ya había infundido un profundo sentido de miedo en él. Entonces el debilitado Itachi solo pudo abandonar ese pensamiento y seguir a Obito hacia la retirada. Y así, el destino de Sasuke se desvió por completo de la historia original. Al mismo tiempo, mientras Obito rescataba a Itachi, Uchiha Kaede estaba en modo matanza total. Naoto y los demás casi fueron aplastados bajo el peso de una fuerza 5 veces mayor que su tamaño. Kaede desactivó a Susanoo y se unió a la lucha directamente. Usar a Susanoo contra estos débiles sería exagerado. Un solo golpe de su espada, sin importar si eran Chunin o Chunin, y rodarían cabezas. Contra alguien como Kaede, que había alcanzado el nivel Kage en todas las áreas, estos shinobi de nivel medio y alto no eran más que ganado listo para el matadero.
En apenas unos minutos, más de 30 ya habían muerto bajo su espada. Fue pura aniquilación. El círculo exterior de los shinobi de Konoha, incapaces de lanzar libremente jutsus a gran escala debido al miedo a dañar a sus compañeros del interior, dudaron en actuar. Koharu observó la escena desarrollarse con creciente pánico. Ella realmente quería ordenarles que olvidaran a los que estaban dentro. Una sola descarga de jutsu a gran escala sería suficiente para acabar con los Uchiha. ¿Qué tan conveniente sería eso? Pero ella no se atrevió. Al menos todavía le quedaba ese mismo cerebro. Si ella diera tal orden, especialmente después de todo el resentimiento que se había acumulado, los shinobi probablemente la matarían primero. Justo ahora, ¿y qué pasó? ¿Dónde está Itachi? Fue entonces cuando llegó Hiruzen. Con la ayuda del ninja médico, se había recuperado un poco del daño causado por Tsukuyomi. Aunque su fuerza mental aún era débil, su resistencia había regresado. Su fuerza de combate general no había regresado por completo, pero de todos modos corrió a la escena de inmediato. Koharu estaba muy contenta. En ese momento, Hiruzen era su último pilar de apoyo. Ella informó rápidamente todo lo que acababa de suceder. Ella incluso se burló. Es mocoso de Itachi y intentó acercarse a Kaede, pero fue apuñalado directamente en el pecho. Si ese hombre enmascarado no hubiera aparecido, también habría perdido los ojos. No tengo idea si está muerto o no. Hiruzen frunció el ceño profundamente ante sus palabras. Y luego dijo con firmeza: Itachi nunca nos traicionaría. Debió haber sido Kaede. Tiene un genjutsu tan poderoso que ni siquiera el Mangekyou Sharingan puede resistirlo. Dejó escapar un pesado suspiro. Qué pena. Un activo tan poderoso perdido de esa manera. La expresión de Koharu también se oscureció. Hiruzen, ¿qué hacemos ahora? Apenas logré reunir el espíritu de lucha de las tropas, pero no pueden detener a Kaede en absoluto. Si esto continúa, incluso si eliminamos a los Uchiha, sufriremos enormes pérdidas. Y no hay forma de ocultar lo sucedido esta noche a las demás aldeas shinobi. La guerra podría estallar en cualquier momento. No podemos permitirnos perder más fuerzas. Hiruzen cerró los ojos, con el rostro retorcido por una dolorosa vacilación. Omura, que lo seguía de cerca, suspiró. Tal vez, no tengamos más remedio que dejarlos ir. Koharu rechazó eso inmediatamente. Para nada. Si los dejamos escapar, se volverán más fuertes. Omura sabía que tenía razón, pero, de todos modos, siendo realistas, no podían detener a Kaede ahora. Incluso si masacraran al resto del clan Uchiha, mientras Kaede permaneciera con vida, sería una amenaza de un siglo para Konoha. De hecho, mantener con vida a los Uchiha restantes podría incluso servir como palanca. Por lo menos, Kaede se abstendría de masacrar a Konoha si la seguridad de su clan estuviera en juego. Con eso en mente, Omura respondió. Entonces, ¿cuál es tu brillante plan? Cuando ambos estaban a punto de discutir, Hiruzen suspiró. Quizás, solo quede una opción. Koharu y Omura inmediatamente se volvieron hacia él. Hiruzen pronunció las palabras lenta y claramente. Shiki Fujini, sello consumidor del demonio muerto. ¿Qué? Tanto Koharu como Omura abrieron los ojos. Por supuesto, conocían la técnica, pero su coste era la vida del usuario. Quizás debido a que ya se había enfrentado a la muerte una vez, Hiruzen sonrió amargamente. Kaede no se equivocó. La caída de Konoha es en gran parte culpa mía. Si puedo hacer algo ahora, es dar mi vida para devolver la paz al pueblo. Si no hubiera sido por sus decisiones pasadas, o su aprobación complaciente, ¿Konoha habría caído tan bajo? Durante la Tercera Gran Guerra, Konoha había sido poderosa más allá de toda comparación. Sakumo, Minato, Tsunade, Jiraiya, Orochimaru, las élites de nivel Kage estaban en todas partes, y la siguiente generación era aún más prometedora. Pero ahora, los prodigios se habían ido. Los otrora poderosos habían muerto o se habían ido. Si todavía hubieran existido, Kaede habría tenido alguna oportunidad. Con ese pensamiento, la resolución de Hiruzen se endureció. Que su muerte redima sus pecados y reavive la voluntad del fuego en Konoha. Invoca al Junin. Ayúdame a crear una abertura. Mientras tanto, Kaede no tenía idea de que Hiruzen había decidido hacer un intercambio suicida. En ese momento, él todavía estaba bailando por el campo de batalla, y cada golpe de espada le quitaba otra vida. Los cadáveres se amontonaban a su alrededor. Esto no puede continuar. Kaede miró a sus compañeros de clan y frunció el ceño. Incluso si los Uchiha individualmente eran fuertes, todavía estaban perdiendo terreno frente a la gran cantidad de fuerzas de Konoha.
Mientras él se divertía a lo grande masacrando enemigos, el resto de su clan estaba bajo una inmensa presión. Los Uchiha eran un clan, una comunidad. Fueron esenciales para su visión de llevar a los Uchiha a la cima del mundo shinobi. Extendió sus sentidos bien. Los ancianos del clan estaban ahora a más de 20 li de Konoha. Solo un poco más y podremos retirarnos. De un salto, Kade apareció junto a un miembro del clan que luchaba y lo salvó de una muerte segura. Comenzó a organizar a los Uchiha restantes en formaciones compactas para una mejor defensa. Al mismo tiempo, volvió a levantar a Kinka Suigetsu. Romper Kinka Suigetsu. En un instante, más de 100 shinobi enemigos a su alrededor quedaron atrapados en la ilusión. El poder espiritual de Kaede todavía era relativamente débil. Aparte de una pequeña reserva para emergencias, había invertido casi todo su dinero en controlar a este grupo. Pero el resultado valió la pena. El Uchiha inmediatamente sintió una enorme reducción de presión. Aunque Kinka Suigetsu no podía controlar a todos, y algunas ilusiones eran rotas por sus compañeros de equipo, era suficiente para eliminar a los enemigos distraídos o poco conscientes en el caos de la batalla. La lucha continuó furiosa. De repente, los ojos de Kaede se sintieron atraídos por una figura familiar. Ataque Kakashi. Al pensar en la repetida interferencia de Obito, los ojos de Kaede se entrecerraron. Tomaré tu Sharingan. En un instante, apareció justo al lado de Kakashi. Antes de que este último pudiera darse la vuelta, la mano de Kaede ya estaba cubriendo su ojo izquierdo. Al momento siguiente, un dolor abrasador. El Sharingan de Kakashi, el que Obito le había confiado, ahora estaba en manos de Kaede. ¿No? Kakashi lo miró fijamente, hirviendo. Ese ojo había sido el último regalo de Obito. Su posesión más preciada. Fin del capítulo. Comentario 9 comentarios. Votar capítulo 28. Capítulo 28, la explosión del chico. Kakashi. Se escuchó un grito furioso, tan fuerte e intenso como los propios gritos de Kakashi. Un rayo de luz verde se dirigió directamente hacia Kaede. Estallido. Kaede levantó el brazo y bloqueó el ataque entrante, aunque fue empujado 2 pasos hacia atrás por el fuerte impacto. Sin dudarlo, respondió con una patada que hizo volar la mancha verde. Mientras miraba atentamente al atacante, Kaede levantó una ceja. ¿Así que eres tú, Gui? Así es, el que intervino no fue otro que Mig Gui. Desde el momento en que comenzó la pelea, había notado la presencia de Kakashi. No había forma de confundir ese icónico cabello blanco y el único Sharingan en su ojo izquierdo. Pero cuando vio a Kaede arrancar ese mismo Sharingan de la cara de Kakashi, la ira lo consumió, e instantáneamente abrió la sexta puerta y cargó hacia adelante. Tras ser derribado, Gumi giró su cuerpo en el aire y aterrizó precisamente al lado de Kakashi. Lo miró con preocupación. Kakashi, ¿estás bien? Kakashi, sujetándose la cuenca del ojo izquierdo, negó con la cabeza. No afecta mi capacidad de lucha. Gumi dejó escapar un suspiro de alivio, luego se giró con furia en su mirada hacia Kaede. Bastardo. ¿Cómo te atreves a quitarle el Sharingan a Kakashi? ¿El Sharingan de Kakashi? Se burló Kaede. Todos en el mundo shinobi lo saben. El Sharingan pertenece a los Uchiha. En aquel entonces, ese tonto de Fugaku autorizó a Kakashi a usar el ojo de Obito. Pero ahora que Fugaku murió como traidor a su clan, y los Uchiha han cortado todos los lazos con Konoha, es natural que Kakashi devuelva lo que nunca le perteneció en primer lugar. Gumi se quedó sin palabras al instante. Nunca había sido bueno discutiendo, y la lógica de Kaede era sólida e irrefutable. Afortunadamente, Kakashi intervino. Con una expresión suplicante, miró a Kaede. No comentaré sobre el rencor entre tu clan y los superiores de Konoha. Pero ese Sharingan, me lo dio mi camarada moribundo, Uchiha Obito. Juré usar ese ojo para llevar a cabo la voluntad de Obito y presenciar este mundo en su lugar. Te lo ruego, devuélvemelo. Abandonaré el campo de batalla inmediatamente y no volveré a participar en esta guerra. Kaede lo miró y suspiró. Eres un tipo muy sentimental. Al escuchar eso, el corazón de Kakashi se llenó de esperanza. Solo para ser aplastado por la fría respuesta de Kaede. Pero me niego. Kakashi se congeló, como si hubiera caído en un pozo helado. El tipo explotó. Eres demasiado desalmado. Kaede dejó escapar una risa fría. Kakashi y yo no tenemos ningún vínculo. De hecho, ahora mismo somos enemigos. Entonces, ¿por qué debería tenerles lástima a alguno de ustedes? Kakashi intentó suplicar nuevamente. Pero Gumi lo interrumpió con un rugido. No le ruegues a este cabrón despiadado. Si no me lo devuelve, lo tomaré por la fuerza.
Una oleada de vapor verde brotó de su cuerpo mientras Gumi cargaba una vez más hacia Kaede. No. Kakashi extendió la mano para detenerlo, pero ya era demasiado tarde. Su rostro se llenó de preocupación. Incluso Hiruzen había sido derrotado por Kaede de un solo golpe. ¿Qué posibilidades tenía Gumi? E incluso si Kakashi se uniera, no cambiaría el resultado. Perfecto. Tenía pensado probar las 8 puertas. Kaede envainó su espada y enfrentó el asalto de Gumi a la sexta puerta de frente, con los puños desnudos. Los dos chocaron, destrozando el suelo bajo sus pies con sus golpes. ¿Cómo es esto posible? Los ojos de Gumi se abrieron con incredulidad. ¿Kaede había recibido directamente su golpe con nada más que su cuerpo? ¿Qué tan monstruoso era su físico? Pero no era momento de quedarse atónito. Kaede ya había dado vuelta a la situación y ahora estaba a la ofensiva. Su velocidad y fuerza abrumaron a Gumi, incluso en la sexta puerta. Maldita sea. Kakashi apretó los dientes. Gumi era uno de sus pocos amigos de verdad. ¿Cómo podía quedarse de brazos cruzados mientras lo aplastaban? Sin dudarlo, Kakashi se unió a la pelea. Pero con su mediocre taijutsu, solo pudo intentar distraer a Kaede y aliviar un poco la presión de Gumi. Piérdase. De repente, Kaede desató una poderosa ráfaga, enviándolos a ambos volando hacia atrás. Luego rápidamente formó sellos con las manos. Kage Bunshin no Jutsu. Técnica de clonación de sombras, 4 clones de sombra aparecieron y se apresuraron a ayudar al resto de los Uchiha. Estaba disfrutando de esta pelea, pero no estaba dispuesto a arriesgar las vidas de su clan por ello. Con su fuerza actual, esos 4 clones podrían detener a docenas de enemigos. Una vez resuelto el asunto, Kaede volvió a mirar a Gumi. Las 8 puertas, una técnica bastante impresionante. ¿Cuántos puedes abrir ahora mismo? Si esto es todo, me decepcionaré. El chico mordió con fuerza. Incluso esforzándose hasta el límite, solo pudo manejar la séptima puerta como máximo. Y no pudo mantenerlo por mucho tiempo. Solo lo suficiente para un último y devastador ataque. Aún así, decidió aguantar un poco más. Saltó en el aire y comenzó a golpear a una velocidad que incluso un Sharingan apenas podía seguir. Asakuhaku. Pavo real de la mañana. La fricción de sus puños encendió el aire mismo, desatando olas de llamas como las plumas de un pavo real. Ahora sí que me parece bien, dijo Kaede con un destello de interés. Sacó a Kinka Suigetsu y respondió a los golpes de Gumi con su propia espada a una velocidad igualmente cegadora. Las ondas de energía de espada resultantes eran incluso más densas que los puños llameantes de Gumi. Las llamas fueron rápidamente apagadas y sofocadas. Kaede se puso de pie, espada en mano, y rió entre dientes. Aún no es suficiente. Gumi respiró hondo. No tengo opción, tengo que usar eso. Séptima puerta, Kimoni, ábrete. Puerta de la maravilla, el aura verde que lo rodeaba se volvió azul y sus ojos ardían de un rojo brillante. En la visión de Kaede, el poder de Gumi surgió de repente. Se había adentrado de lleno en el territorio del nivel Kage medio, y puramente a través del taijutsu. Esto sí que se pone divertido. El cuerpo de Kaede, después de haber pasado por 2 evoluciones completas, ya superaba el 99% de todas las formas de vida en el mundo shinobi. Incluso en términos puramente de combate físico, se mantuvo firme al nivel de Kage. En este momento, tal vez solo Gumi podría enfrentarse a él en un combate cuerpo a cuerpo. Pero Gumi todavía estaba demasiado débil. No porque no pudiera abrir la 8ª puerta, sino porque incluso su 7ª puerta aún no estaba al nivel que alcanzó en la línea de tiempo original. En aquel entonces, había dominado por completo a jugadores como Kisame con él. Esta versión de Gumi aún carecía de contenido. Al otro lado del campo de batalla, Gumi terminó de abrir la 7ª puerta e inmediatamente realizó su movimiento más fuerte. Colocó las palmas de las manos juntas a la altura del pecho. Irudora. Tigre diurno. Una bomba de aire de alta presión se formó en sus manos, tomando la forma de un tigre blanco rugiente. Con un rugido ensordecedor, el tigre se abalanzó sobre Kaede. Ufi. Kaede dejó escapar un suspiro lento. Luego agarró a Kinka Suigetsu con ambas manos y se concentró. Yaihiri. Dibuja corte. Un corte blanco radiante surgió de su espada, chocando de frente con el tigre blanco. La bestia sujetó el ataque con sus enormes mandíbulas. Pero la energía de la espada explotó dentro de su boca. Ambas fuerzas estallaron simultáneamente, creando una onda expansiva de humo y polvo que se extendió en todas direcciones. Todos los que estaban cerca tuvieron que protegerse los ojos de la explosión.
Al final, ambos ataques se cancelaron mutuamente. Kade estaba bastante satisfecha con el resultado. Parece que mi fuerza física bruta ya está a la altura de la séptima puerta. Y con mi cuerpo mejorado, mi durabilidad supera con creces a la de cualquier shinobi normal. Me he convertido en un todoterreno. Probablemente no haya nadie como yo en todo el mundo shinobi. Kade sonrió. Gui, por otro lado, estaba devastado. Incluso su golpe más poderoso con la séptima puerta no pudo hacerle nada a Kaede. Fin del capítulo. Comentario 9 comentarios. Votar capítulo 29. Capítulo 29, ¿te atreves a llamarte Shinigami frente a mí? La fuerza de Gumi no duró mucho. Al instante siguiente, la reacción de la séptima puerta atravesó su cuerpo. El dolor abrasador lo golpeó como un maremoto y se desplomó en el suelo, convulsionando incontrolablemente. Chico. Kakashi, observando desde cerca, se horrorizó y corrió a su lado. Pero al ver el cuerpo de Gumi quemado por completo, no se atrevió a tocarlo ni un poco. Vaya, impresionante. Kade comenzó a caminar hacia ellos paso a paso. Alto ahí. Kakashi se puso alerta al instante. Giró la mano, sacó el kunai y se paró frente a Gumi de manera protectora. Pero Kaede ni siquiera lo reconoció. Matar a Kakashi no fue más que un golpe de espada. Al ver esto, Gumi luchó por levantarse y luchar de nuevo. Rugió. Aunque me cueste la vida, no dejaré que lastimes a Kakashi. Mi juventud aún no ha terminado. Por su postura, estaba claro. Estaba listo para forzar la apertura de la octava puerta. Kade entrecerró los ojos e hizo una pausa. ¿Planeas abrir por la fuerza la octava puerta? Pero en tu condición actual, ¿cuántos ataques podrías lanzar antes de colapsar? Kakashi se giró rápidamente para detenerlo. No te presiones, Gui. Si abres la octava puerta ahora, morirás al instante. Aunque no dominaba las 8 puertas, Kakashi había aprendido lo básico. Comprendía lo peligrosa que era cada una. Kade se frotó la barbilla y estudió a Gui. La octava puerta, me encantaría verla en acción. Pero supongo que ahora no es el momento de involucrarme con ustedes dos. Con el poder del Mangekyou en sus ojos, Kade no estaba demasiado preocupada por las 8 puertas de Gui. Pero al resto de los Uchiha puede que no le vaya tan bien y, después de pensarlo, Kade volvió su mirada hacia Kakashi. Eres una sorpresa. Tu padre fue asesinado por los altos mandos de la aldea, y aún así les sirves con tanta lealtad. Un destello de dolor cruzó el rostro de Kakashi ante la mención de su padre. Pero rápidamente respondió con convicción. Aunque fuera una conspiración, fue Danzo quien lo hizo. No responsabilizaré a otros por el crimen de un hombre, no cuando pone en riesgo la paz y la estabilidad. Solo Danzo. Kade rió fríamente. Sigues siendo tan ingenuo. ¿Alguna vez has pensado en lo que realmente significaba la posición de tu padre? La expresión de Kakashi cambió drásticamente. ¿Qué insinúas? Kade habló con calma. Ataque Sakumo, respetado incluso por los Sannin de Konoha. Cada misión que emprendió fue alto secreto entre los altos secretos. ¿De verdad crees que Danzo se atrevió a filtrar los detalles de semejante misión, sin la aprobación silenciosa de los demás ancianos? Aunque la misión fracasara, Kakashi se quedó congelado en el lugar. Alto secreto, entre los altos secretos, en ese instante, 100 piezas confusas en su mente de repente encajaron en su lugar. Piénsalo bien. No hay un solo anciano de Konoha que sea inocente. Después de plantar la semilla, Kade se dio la vuelta para marcharse. Kakashi tenía talento, y ahora su corazón se había oscurecido. Sin las restricciones del Sharingan, sin duda pronto alcanzaría una nueva cima. En ese momento, Hiruzen y el resto tendrían las manos ocupadas. Pero justo cuando Kaede estaba a punto de alejarse, él se detuvo. Ah, cierto. Déjame corregir algo que dijiste antes. Ese Sharingan tuyo, no le pertenece a un muerto. Kade se giró con una leve sonrisa, mirando directamente a Kakashi. ¿No encontraste algo, extrañamente familiar en el hombre enmascarado que rescató a Itachi antes? Otra bomba cayó sobre Kakashi. ¿Hombre enmascarado? Los ojos de Kakashi se abrieron de par en par. Lo recordaba claramente. Ese hombre también tenía un Sharingan en su ojo derecho. La voz y la presencia eran desconocidas pero ¿era realmente Obito? Quería preguntar más, pero de repente el campo de batalla cambió de nuevo. Kaede. El grito resonó en todo el campo antes de que su dueño apareciera. Kade giró la cabeza con una mirada molesta. Oh, ¿sigues vivo? Y yo que pensaba que por fin te habías dado por vencido y habías tirado tu vida por la borda. ¿De verdad crees que no te voy a matar?
Hiruzen saltó y aterrizó a 10 metros de Kaede, flanqueado por más de una docena de Chunin de élite. Y detrás de él, Koharu Utatane había traído cientos de tropas. Hiruzen miró fríamente a Kaede. Kaede, aunque me cueste la vida, te detendré hoy. Kaede soltó una risita. ¿Tú? ¿Digno? Hiruzen no reaccionó. Ya estaba harto de la lengua afilada de Kaede. Además, sabía que no podía ganar solo y lanzó una rápida mirada hacia Kakashi y Gui. Lo que acababa de ver del poder de Gui lo había asombrado. Ese golpe Hiruzen sabía que no podría haberlo bloqueado sin preparación. Gui se ha vuelto fuerte, si tan solo hubiera podido abrir la octava puerta, Kaede podría haber muerto aquí. Hiruzen sintió un poco de arrepentimiento. Si Gui hubiera podido llegar a la octava puerta, su propia muerte no habría sido necesaria. Él negó con la cabeza y volvió su mirada hacia Kaede. Con un gesto de la mano, gritó: «¡Ataquen! Gánenme tiempo para prepararme». El Chunin de élite cargó instantáneamente hacia Kaede. Kaede sonrió con indiferencia. «Bien. Los eliminaré primero, y veré qué truco planeas». Él se lanzó hacia adelante. Con un movimiento de su espada, la cabeza de un Chunin voló por los aires. El resto de ellos entraron en pánico. «Dispérsense. Eviten el combate directo». Pero incluso si se extendieran, lo único que podrían hacer sería retrasar lo inevitable. Desde atrás, Hiruzen ya había comenzado a formar sellos manuales. Mientras lo hacía, le habló con gravedad a Koharu y a los demás. «Si muero aquí, renuncien a sus cargos. Dejen que yo asuma la culpa. Traigan de vuelta a Tsunade y Jiraiya. Uno de ellos debe convertirse en el próximo Hokage». Koharu lo miró con profunda emoción. Hiruzen y ella respiró hondo y prometió: «No te preocupes. Seguro que los encontraremos». Honrarían su último deseo, pase lo que pase. Además, solo Tsunade o Jiraiya tenían el peso para mantener unida a la aldea ahora. Hiruzen no habló más. Se concentró completamente en su jutsu. Al poco rato, aplaudió y rugió. «Shikijin. Sello devorador del demonio muerto». En ese instante, solo Kaede y Hiruzen pudieron ver la figura fantasmal del Shinigami flotando sobre ellos. Kaede, observando atentamente, parecía ligeramente sorprendida. «¿Shikijin? No esperaba que llegaras tan lejos». Hiruzen no respondió. Él simplemente gritó: «Ahora». 4 ambú ocultos saltaron de las sombras. Cada uno sostenía un kunai extraño y gritaban al unísono. Sello espacio-temporal. Apareció una barrera enorme que envolvió un radio de 100 metros alrededor de Kaede. Era una formación de sellado dejada por Minato Namikaze. Como maestro de la técnica del dios del trueno volador, la había desarrollado hasta el extremo específicamente para combatir enemigos que usan ninjutsu espacio-temporal. Los ojos de Kaede se abrieron de par en par. «Mi ninjutsu está sellado». Al ver la sorpresa en el rostro de Kaede, Hiruzen estalló en risas. «Ja ja 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 ja. Kaede, subestimaste la fundación de Konoha. Esta formación, Minato la creó para enemigos como tú. Hoy te llevaré a conocer a Minato». Kaede exhaló con admiración. Minato Namikaze era un genio. Pero su tono rápidamente se volvió helado. «Pero ahora que te diriges a la Tierra Pura, ¿crees que, después de todo lo que le hiciste a Naruto, mereces enfrentarlo?» Y además Kaede miró la figura fantasmal del Shinigami sobre la cabeza de Hiruzen. «¿Te atreves a llamarte Shinigami, delante de mí?» Fin del capítulo. Comentario 5 comentarios. Votar capítulo 30. Capítulo 30, un solo golpe, el Shinigami se retira. Los ninjas detrás de Hiruzen estaban completamente confundidos. Para ellos, una técnica prohibida como Shikijin, sello consumidor del demonio muerto, era un concepto demasiado lejano. Solo Koharu y Omura lo entendieron. Hiruzen ya era un hombre muerto caminando. Raa. Con la figura fantasmal del Shinigami sobre su cabeza, Hiruzen dejó escapar un rugido furioso y cargó contra Kaede. En este punto, solo quedaban 5 Chunin tratando de contener a Kaede, y rápidamente retrocedieron cuando vieron acercarse a Hiruzen. Kaede, sin embargo, permaneció en calma, esperando. Pronto, Hiruzen estaba justo frente a él. «¿Ni siquiera intentas escapar?» Hiruzen lo miró con frialdad. «Tienes mucha confianza, ¿verdad? Pero con el espacio-tiempo sellado, ya no puedes correr». «¿Ah?» Kaede le dedicó una media sonrisa. «¿De verdad crees que me tienes acorralada?» Hiruzen resopló, claramente irritado por el comportamiento sereno de Kaede. «Entonces veamos si puedes intentar escapar». Con un pensamiento, el Shinigami que estaba arriba extendió su mano hacia Kaede.
Aún así, Kaede no se movió. Dejó que el brazo del Shinigami atravesara su cuerpo. Al ver esto, no solo Hiruzen, sino también Koharu y Omura, se llenaron de alegría. Aunque no podían ver al Shinigami, podían sentir que había agarrado algo. Habían esperado que Kaede opusiera resistencia, que se resistiera de alguna manera. Pero ni siquiera se inmutó. Koharu se echó a reír. Jajaja. Kaede, estás acabada. Pero lo que ella no sabía era que Hiruzen, enfrentándose directamente a Kaede, de repente se sintió abrumado por el miedo. No perdió ni un segundo. Intentó ordenarle al Shinigami que extrajera el alma de Kaede. La mano del Shinigami comenzó a tirar, pero el alma de Kaede no se movió. ¿Qué? La cara de Hiruzen cambió instantáneamente. Lo intentó de nuevo con todas sus fuerzas, pero no ocurrió nada. Ahora sí que estaba entrando en pánico. ¿Cómo es posible? ¿Por qué no puede arrebatarte el alma? Kaede negó con la cabeza lentamente y levantó a Kinka Suigetsu. No sabes nada sobre el verdadero poder. Toda la energía espiritual que quedaba en su interior se convirtió en Kinka Suigetsu. La espada estalló en una luz blanca radiante. Hiruzen lo sintió en su alma. Incluso el siempre sonriente Shinigami ahora tenía una expresión muy diferente. Su rostro se retorció de horror. Por primera vez temió a la muerte. Sin dudarlo, el Shinigami intentó retirarse. Pero entonces se dio cuenta. No podía mover el brazo. Hiruzen no sabía qué estaba pasando, pero podía sentirlo. Desde el momento en que Kaede levantó a Kinka Suigetsu, el Shinigami comenzó a temblar. Hiruzen meneó la cabeza con incredulidad. Esto no puede ser, es un Shinigami. ¿Cómo puede una humana como Kaede asustar a un Shinigami? Y, sin embargo, los hechos eran ineludibles. Al momento siguiente, el Shinigami rompió abruptamente su contrato con Hiruzen. Al hacerlo, se hizo completamente visible para todos. Todo el campo de batalla quedó en silencio. Aunque nunca habían visto al Shinigami antes, todos reconocieron instantáneamente lo que era. El Hokage realmente convocó al Shinigami. ¿Pero por qué? Parece que está intentando huir. Nadie tenía una respuesta. ¡Gu! Una ola de contragolpe golpeó a Hiruzen. Escupió un bocado de sangre y se desplomó en el suelo. El Shinigami se agitó desesperado mientras Kaede terminaba de cargar su golpe. ¿Vienes aquí y ahora intentas irte? Kaede se burló y luego giró a Kinka Suigetsu. Un arco blanco cegador salió disparado hacia el Shinigami. En ese momento, el Shinigami ya no pudo ocultar su miedo. Su boca se abrió de par en par por el terror. ¡No! El grito golpeó a todos como una ola de pura agonía desgarradora. En todo Konoha, la gente se agarraba la cabeza con dolor. Todos y excepto Kaede. Al instante siguiente, frente a los ojos incrédulos de todos, el arco de luz atravesó al Shinigami. Depósito. Su cuerpo fue desgarrado desde el hombro derecho hasta la cadera izquierda. ¿Cómo puede ser esto? Hiruzen miró hacia arriba con los ojos abiertos por el horror. Kaede acababa de herir gravemente al Shinigami. No solo él, incluso Koharu y Omura se quedaron congelados en el lugar. Pero Kaede simplemente chasqueó la lengua. TCH, no es tan fuerte, pero es increíblemente resistente. Podía verlo claramente. El Shinigami había sobrevivido, incluso después de eso. Maldito seas. Mereces morir. Como respondiendo a las palabras de Kaede, el Shinigami levantó la cara y dejó escapar un rugido agonizante. Su aura desgarradora hizo que todos, Koharu, Omura, los soldados, temblaran incontrolablemente. Su mirada furiosa se fijó en Kaede. El Shinigami está enojado. Va a matar a Kaede. El rostro de Hiruzen se iluminó con un rayo de esperanza. Todos pensaron que el Shinigami estaba derrotado, pero ahora y tal vez todavía había una oportunidad. Sí. Mátalo. Mata a Kaede. Hiruzen gritó dentro de su mente, poniendo toda su esperanza en el Shinigami. Los demás se quedaron mirando con los ojos muy abiertos. Lo que Kaede acababa de hacer era aterrador. Había herido al Shinigami. Si un ser legendario como ese podía ser dañado por Kaede, ¿cómo podrían esperar vencerlo? Pero lamentablemente no entendieron lo que sentía el Shinigami. Y al momento siguiente, bajo la mirada atónita de todos, el Shinigami huyó. Ni siquiera una sola palabra de amenaza. Desapareció aterrorizado. Kaede meneó la cabeza. Al menos tiene algo de sentido. Aunque había agotado su energía espiritual, con el Migyoku podía recuperarse en cualquier momento. Si las cosas se pusieran realmente mal, podría fusionarse con él y eliminar por completo a ese supuesto Shinigami. Pero aún no lo había hecho por una sencilla razón.
La forma final de fusión con el Migyoku fue demasiado fea. Siempre había habido una broma en su vida pasada. Cuanto más tranquilo se veía Aizen antes de fusionarse con el Migyoku, más aterrador era. Después de la fusión, parecía un monstruo, y quedó completamente destrozado. Risas cómicas, a menos que no tuviera elección, Kaede definitivamente no quería seguir ese camino. Dejando esos pensamientos de lado, Kaede volvió a mirar a Hiruzen. Incluso usaste el sello devorador del demonio muerto, ¿eso es todo lo que tienes, Sensei? Koharu y Omura se apresuraron a apoyar al caído Hiruzen. Mientras tanto, los cientos de soldados comenzaron a rodear a Kaede, con las armas listas. Pero el malestar en sus ojos era evidente. Incluso los Shinigami habían huido. ¿Realmente creyeron que podían derrotar a Kaede? Aún así, no tenían elección. Detrás de ellos y estaba Konoha. Kaede los ignoró a todos. Se giró para mirar hacia el lado de Naoto. Incluso con la ayuda de su clon de sombra, apenas lograban sobrevivir. Las bajas ya habían comenzado y varios Uchiha habían colapsado por agotamiento del chakra. Parece que, ya era hora. Fin del capítulo.